Vamos a meter en fregados. Bueno, ¿vamos a empezar o qué? ¿Estamos ya todos por ahí o qué? Bueno, 14, venga. Tenemos mucha gente aquí para empezar. De hecho, vamos a hablar hoy de esto, aunque antes, como os digo, os voy a enseñar una cosa que os colgaré en el Classroom. Bueno, lo que os quería decir, bueno, aparte de daros otra vez de nuevo los buenos días a todos, ¿vale? Lo que os quería comentar, como sabéis, ¿vale? WordPress, bueno, pues funciona a través de plugins, ¿vale? El problema de los plugins de WordPress es que conforme va pasando el tiempo, eso se va convirtiendo en un auténtico desastre, ¿vale? En general, en todas las webs. Plugins que no utilizamos y los tenemos desactivados, plugins que, bueno, pues que directamente no utilizamos, plugins sin actualizar, etcétera, 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 ¿vale? Nosotros con unos cuantos clientes, ¿vale? Y depende del mantenimiento que les podamos hacer, lo que cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, les pasamos un documento como este, ¿vale? Evidentemente os he puesto empresa ejemplo, ¿vale? Y os he puesto un ejemplo con una serie de plugins de WordPress, ¿vale? Entonces, nosotros lo que os digo, en este caso, yo he puesto la fecha de hoy, pero bueno, este es un ejemplo que me tocó a mí hacer ayer por la tarde de un cliente, ¿vale? Entonces, directamente lo único que hacemos es analizamos cada uno de los plugins que el cliente tiene instalado, ¿vale? Con 5 opciones, ¿vale? Primero, si el plugin es compatible o no es compatible con la versión de WordPress que tiene el cliente, ¿vale? Si está activo o no está activo, ¿vale? Si hay que actualizarlo o no hay que actualizarlo, si hay que borrarlo o hay que consultarlo con el cliente. En vuestro caso no sería consultarlo con el cliente, sino que vosotros mismos decidiríais, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el primer plugin, ¿vale? Que es un plugin que se llama Advanced Frame, que es compatible y que está activo, entendemos que lo estamos utilizando, ¿vale? Y como está desactualizado y es compatible con la versión de WordPress que tenemos, pues entonces lo que tendremos que hacer será actualizar ese plugin, ¿sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Este documento que os lo dejaré, esto es un Numbers de Mac, pero os lo dejaré en Excel. Lo único que no será tan bonito y no podréis hacer los checks, sino que aquí poner si no, ¿vale? Pero os lo dejaré en la carpeta, en el Classroom, ¿vale? Para que directamente lo podáis utilizar. Os recomiendo que no os volváis locos, no es necesario hacerlo una vez a la semana ni una vez al mes, ¿vale? Pero sí cada 3 meses es conveniente, ¿de acuerdo? Ok, ¿Sí? gracias. Okay. Además, dentro de la lista de los plugins que os estamos preparando, de plugins necesarios para todos los WordPress, os dejaremos un plugin que se llama WordFend, que es gratuito y que si lo tenéis instalado en vuestro WordPress os avisa, os manda mensajes si tenéis algún plugin que tenéis que hacer una actualización crítica. ¿Qué supone eso? Por ejemplo, imaginaros, me lo voy a inventar, ¿vale? Que el All-in-One Migration, ¿vale? Que es un plugin que creo que alguno de vosotros tenéis, que sirve para exportar y para hacer copias de seguridad del WordPress. Imaginaros que se ha detectado un error de seguridad y que ya el fabricante lo ha corregido con una actualización, ¿vale? Pues este módulo que os digo os enviará un correo diciéndoos, hey, tenéis este plugin en una versión que tiene un problema de seguridad, existe una versión nueva, lo debes actualizar, ¿vale? En ese caso, bueno, pues entramos a nuestro WordPress y lo actualizamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Okay. Esto es, bueno, mantenimiento de la web, llamarlo como queráis, ¿vale? Es importante, ¿sí? Y bueno, al final necesitaréis hacerlo o bien vosotros o bien una empresa externa, pero alguien tendrá que llevar este tipo de mantenimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y el ¿Alguna plugin, duda con este respecto? el plugin ese que nos has dicho, que lo hace solo o no? No lo hace solo, ¿vale? A ver, aquí nadie hace solo nada, ¿vale? O sea,
y menos, y menos plugins gratuitos, ¿vale? Este plugin lo que hace, que os lo pondré en el listado de plugins que os compartiré este fin de semana y que el lunes comentaremos, ¿vale? Es un plugin que lo que hace es cuando hay un error crítico, ¿vale? O algo que puede ser un error, os lo envía, os envía un mensaje, ¿sí? Para que lo actualicéis. Ajá. Ya. Pero no lo hace solo, ¿vale? A ver, voy a ver si soy... Para que lo hagas tú misma, Begoña. Sí, claro, o sea, lo que te dice es... Que no te va a quitar el trabajo. No, es un plugin que te dice, os dejo de compartir un momento eso y os comparto un mensaje del plugin, ¿vale? Entonces, es un plugin que te dice, por ejemplo, aquí, que esto es una web que se llama Alimentos Made in Aragón, ¿vale? Y nos dice que ha entrado una persona, ¿vale? El plugin se llama, como veis aquí, se llama de WordPress Fence, de defensa, voy a llamarlo así, ¿vale? Y este es un correo que nos han enviado para decirnos simplemente que ha entrado una persona con el nivel de administración, ¿vale? Si ves que aquí, en vez de desde Zaragoza, que te dice que ha entrado desde Taiwán, pues igual está pasando algo, ¿vale? Y luego, si hay un plugin, como os digo, que está desactualizado y que se ha detectado un agujero de seguridad, os mandan un mail que os dicen, en esta web tú tienes un plugin, en esta versión tiene un agujero de seguridad y lo tienes que actualizar por esta versión. Tienes que entrar y actualizarlo, ¿vale? Ok. ¿Sí? Ahora sí, Begoña. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Y Isaac, además, una pregunta. dime. Cuando tú te instalas un plugin Sí, y compruebas que es compatible con tus versiones, lo activas, sí. además de esto, WordPress te avisa si ese plugin activo no lo estás utilizando en tu web o en tu WordPress que hayas creado. ¿Cómo? Sí, a ver, porque yo puedo instalar el plugin, ponerlo activo y realmente no utilizar pues las funciones que tiene ese plugin. Y simplemente está allí utilizando recursos y puede crear incluso conflictos De con hecho, otros plugins. aunque no lo actives, está ya allí. Vale, pues lo que me gustaría saber es si WordPress detecta que tú tienes activado plugins que realmente no estás utilizando para nada. No, no. Hay plugins que hacen eso, ¿vale? Pero no son muy fiables, ¿vale? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? En ese que os he pasado yo, ¿vale? En este que pone el ejemplo, vuelvo a compartir la pantalla, ¿vale? Si me permitís, comparto de nuevo la pantalla. Vale, en este que yo os he puesto, ¿lo veis? ¿Sí? Sí. Vale. El tercer plugin, ¿vale? El All-in-One WP Migration es un plugin que sirve para hacer backups de manera manual. Es decir, tú tienes que entrar y hacer un backup. ¿Cómo va a decir WordPress si lo estás usando o no? Tú verás. Claro, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en el ejemplo de ayer, que esto es de una web, no he puesto todos, claro, esto es de una web real, ¿vale? Pues este cliente tenía All-in-One WP Migration, tenía Duplicator Pro y tenía WP Backup, que son 3 plugins que sirven para hacer backup, ¿vale? Tenía este activado y los otros 2 desactivados. A ver, lo lógico es entender que está haciendo backups con este y no con los otros. Pero lo entiendo yo. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. ¿WordPress te avisa de la última vez, por ejemplo, que has utilizado un plugin o eso tampoco No. aparece? Pero es que como de la última vez que has usado un plugin, es que yo este plugin lo instalo, ¿vale? Y lo activo. A partir de ahí Vale. yo tengo que hacerlo de manera manual. Pero, por ejemplo, te pongo este, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, te voy al penúltimo, ¿vale? Al que pone Automice, ¿vale? Ese plugin sirve para reducir el tamaño de las imágenes, ¿vale? Y comprimir las imágenes, los JPEG, los PNGs y demás, ¿vale? Ok. Imagínate que tú haces tus deberes y antes de subir las imágenes a tu WordPress ya las comprimes. Este plugin no va a hacer nada.
¿Me Sí. explico? Sí, sí, No va a sí. comprimir una imagen que ya esté comprimida. Entonces WordPress no puede saber si estás utilizando ese plugin o no. Él sabe que todas las imágenes que tú pongas, ¿vale?, van a pasar por ese plugin y ese plugin va a intentar hacer algo. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Es un poco como las aplicaciones en el móvil, quiero decir, tú te tienes, si quieres usar una aplicación del móvil, te tienes que meter en el, no sé, para hacer funcionar algo en concreto, te tienes que meter en una aplicación en concreto, te tienes que meter en ella, ¿no? Claro, es decir, no sé, por ejemplo, hoy que veremos si nos da tiempo el plugin de facturas, ¿vale? Para hacer facturas en mi tienda online. Yo tengo el plugin de facturas instalado en mi WordPress, ¿vale? Y lo tengo activado, ¿sí? Cada vez que yo haga que alguien me haga un pedido en mi tienda online, se va a generar una factura. WordPress, ¿cómo va a saber si esas facturas son las que yo estoy utilizando o estoy utilizando otras facturas? Es que no sé si te contesto o no, José. Hola, pues sí, sí, sí. Claro, es Está claro, que hay Isaac. algunos plugins que sí que puedes saber si los vas a usar o no, pero hay otros plugins, y ya creo que sí que os comenté que aquí lo ideal, claro, el problema que tenemos es este. Y entro ya en el WordPress, ¿vale? El problema que tenemos es que yo ahora llego, ¿vale? Estoy aquí, me voy a mis plugins, ¿vale? Y yo tengo, por ejemplo, CK Bank activado, ¿vale? Tengo el plugin activado. Pero WordPress, ¿cómo va a saber si yo en ajustes tengo No la vemos forma la de... pantalla. Ah, no veis la pantalla, perdón. Gracias, Susana. Opa. Vale, yo me voy aquí a plugins, ¿vale? Y tengo, por ejemplo, el Bizum, lo tengo activado, ¿sí? Sí. ¿Vale? WordPress, ¿cómo va a saber si yo en ajustes tengo el pago de Bizum activado o desactivado? O sea, yo hago esto y estoy usando el plugin para WordPress, sí, porque el plugin aparece en mi listado de formas de pago. Pero ¿realmente estoy usando el plugin? No. Claro, por eso os digo que sois vosotros los que tenéis que tener claro, y por eso este listado que hacemos a mano, pues tiene su sentido. Si esto lo hiciese un plugin, te puedo asegurar que ni yo ni ninguno de mis compañeros nos pegaríamos las panzadas que nos pegamos, ¿vale? ¿Sí? Pensar Sí. que una web en producción, un e-commerce en producción, ¿vale?, tiene aproximadamente de media unos 45 plugins, más o menos. Ahora ya, pensad lo que queráis, ¿vale? Perdona, Isaac, Dime, Tamara. una web en producción de negocio potente grande o negocio pequeño. No, de negocio de lo que sea. Pero, por Ah. ejemplo, lo que hablamos, pues yo qué sé, el Bizum, un plugin, la tarjeta, otro plugin, el WooCommerce, otro plugin, el plugin para hacer facturas, otro plugin. Quiero tener mi tienda unida con Facebook, otro plugin. Quiero poner debajo el deseo, otro plugin. Quiero tener debajo de los artículos un toma de botoncito datos. para compartir en redes sociales, para hacer formularios, para... Al final nos vamos Las rápido a los cookies. cuadros. Sí. Vale, vale. Todos esos, sí. Nos Serían vamos... los necesarios entonces. Sí. Nos vamos... Nada de derrochar dinero. No. Estoy hablando en todo momento de plugins gratuitos, ¿vale? Estoy Isaac, hablando de plugins gratuitos. Dime, Aaron. buenos días. Una Buenos días. pregunta. Bueno, no sé, intuyo en el caso de la pregunta que ha hecho David, de que saber qué plugins están o no instalados y se están utilizando realmente, supongo que también va, o por bueno, eso a mí me lo sugiere que los plugins en el curso anterior también nos dijeron que había que tener cuidado porque hay plugins que te ensucian más el código que otros. Y eso a veces también influye en lo que se hablaba del posicionamiento SEO, ¿no? Que si cómo está el código HTML por debajo y todo esto.
Eso hay que tenemos que tener también un poco de cuidado con los plugins, o te avisan de alguna forma cuando te lo vas a instalar en la información A de la ver, compatibilidad, si ensucian más o menos el código. no, Bueno, eso es un no, dato que no. de eso no te dicen nada, ¿vale? A ver, yo os digo, primero voy a hablar como desarrollador, ¿vale? Y luego voy a hablar como consultor de negocio, ¿vale? Porque la postura es totalmente diferente, ¿sí? Como desarrollador, yo os diría que utilicéis un plugin fabuloso, ¿vale? Que se llama, que se llama Code Snippets, ¿vale? Que está aquí, que es este de aquí, que me permite crear mis propios plugins, ¿vale? Entonces yo puedo desarrollar módulos y cosas para que mi web se comporte de cierta manera, pero para eso hay que tener unos conocimientos más que medios, ¿vale? Y esto el 95% de la gente que tiene WordPress no lo usa, ¿vale? Y ahora hablo como consultor de negocio, como alguien que monta un WordPress. Mi consejo es, instálate todos los plugins que necesites para que tu negocio funcione, ¿vale? Y aquellos plugins que no necesites, bórralos, ¿vale? Y no voy a decir nombres porque está muy feo, ¿vale? Pero hay sitios, por ejemplo, hay un alojamiento web, ¿vale? De pago y no barato, que si tú tienes por encima de 30 plugins en tu WordPress instalado, ¿vale? No te dan acceso, no te dan mantenimiento de tu WordPress. Por ejemplo. Pues oiga, es que a lo mejor yo necesito tener 35 o 42. No lo sé. ¿Vale? Ya. Entonces, lo que O sea te quiero que decir, a mí lo que más me preocupa, y es lo que os va a pasar a lo largo del tiempo, ¿vale? Y ya te digo que y esto no me estoy metiendo con vosotros, ¿eh? Pero lo que os va a pasar va a ser que vais a llegar aquí y, por ejemplo, Susana decía ahora, el aviso de cookies, ¿vale? Vais a llegar aquí y vais a poner cookies. Perdón. Si lo escribo bien, mejor. Joder. Ahí va, perdón, si lo tengo que poner aquí, que no tengo ninguno. Ah, va. Que es viernes para todos, ¿eh? Vale, y aquí te salen todos estos plugins de cookies, ¿sí? No, solamente estamos viendo. ¿No estáis viendo mi pantalla? No, Estamos Gracias. viendo bueno, la otra, vemos Vale. la otra. el tablero. Tú pones cookies y solamente te salen 1115 plugins de cookies. Vale, entonces tú dices, bueno, pues este que está bien, voy a probar. Instalas este. Instalas este. E instalas este, porque has leído por internet que son los mejores, que funcionan bien y tal. ¿Sí? ¿Hasta aquí estás de acuerdo conmigo, Aaron? Sí. Esto es la práctica que hacemos Sí. todos, ¿eh? No la que haces tú, la que vas a hacer tú, la que Bueno. hacemos todos, ¿vale? Lo haríamos de uno en uno. Bueno, me da igual que lo hagas de uno en uno que de tres en tres, ¿vale? Vale. Una vez que hayamos acabado de instalar los plugins, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a ir aquí, ¿vale? Vamos a tener los plugins de cookies, aquí los 3 plugins y vamos a decir, vale, voy a activar este y lo voy a probar. Ostras, no me gusta, lo desactivo y activo este. Ostras, no me gusta, lo desactivo y activo este. Ah, vale, pues me quedo con este. ¿Nos acordamos de ir aquí y borrar estos? Porque normalmente no. No, y además, por si acaso, falla el último. Normalmente no nos acordamos. Entonces, fijaros, y ahora aquí es donde iba yo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y esto es una queja que todos los que nos dedicamos al desarrollo de WordPress llevamos muchísimos años haciendo en diferentes foros, ¿vale? Porque hay otras herramientas, en este caso quizá puede ser la más comparada, que es PrestaShop, que PrestaShop no funciona así, ¿vale? Pero WordPress funciona así. Fijaros,
Yo ahora que he hecho, he instalado, ¿vale? Perdón. Dentro de mi... Este es mi directorio del WordPress, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Y dentro del directorio del WordPress tengo una carpeta que se llama Content, que tiene diferentes cosas, lenguajes, temas, plugins. Y tengo los plugins. Realmente, fijaros, ahora mismo tengo los 3 plugins de cookies instalados. ¿Sí? Ujú. Con el código De cada uno de ellos. de cada uno de ellos. Con lo cual, si estos plugins tienen una vulnerabilidad, hasta luego, Lucas, aunque esté desactivado. ¿Lo veis? Ujú. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, aunque estos plugins estén desactivados, esos plugins están ahora mismo accesibles para cualquiera. Si, por la razón que sea, este plugin tenía una vulnerabilidad, aunque esté desactivado, hasta luego. Otro ejemplo clásico que suele pasar, a mí no me gusta usar este plugin, pero mucha gente lo utiliza, ¿vale? Hay gente que utiliza un plugin de página de mantenimiento, ¿vale? Falta una M. Sí, vale. Perdón. ¿Vale? Un montón de ellos también, ¿sí? Este, por ejemplo, es uno de los más clásicos, ¿sí? Pero aquí tenemos uno de JIT y tenemos un montón, ¿vale? El Under Construction, bueno, un montón de ellos, ¿vale? Pues hay uno muy famoso que me imagino que os dirían que todos los plugins que empiezan por WP en teoría son oficiales de WordPress, ¿sí? No, no lo dijeron. Bueno, pues ya os lo digo yo, todos los que empiezan por WP, ¿vale? Son oficiales de WordPress, ¿vale? Bueno, pues el WP Maintenance durante un tiempo estaba cascando un montón de webs. Pero es que aunque lo tuvieras desactivado, porque evidentemente si tu web no está en modo mantenimiento, ese plugin está desactivado. Pero es que no tiene sentido. Es decir, el sentido que tiene esto es, yo quiero poner, al final no sé si lo he instalado, no lo he instalado. Así, yo quiero poner la web en modo mantenimiento, lo activo, modifico lo que tenga que modificar para que nadie pueda entrar, ¿vale? Y cuando acabe de tener la web en modo mantenimiento, borro el plugin. ¿Para qué quiero tener el plugin si a lo mejor hasta dentro de 1 año y medio no vuelvo a poner mi web en modo mantenimiento? Para por si acaso. Pues me ha costado 30 segundos instalar el plugin. ¿Lo veis? Sí, y ¿Sí? lo dejó ahí Bernardo. Claro, es que por eso os digo que lo ideal es, y por eso os decía, no sé si decir el interés que tiene este tipo de documentos. ¿Vale? El interés que tiene este tipo de documentos. Para darnos cuenta de que, ostras, claro, al cliente de ayer, cuando le dijimos que tenía 3 plugins de backups instalados, dijo, ostras, pero es que el problema no era eso, es que con Duplicator había hecho backups hace 1 año o 1 año y medio y los seguía teniendo ahí, y estoy hablando de una web que ocupaba 800 megas por cada backup que había hecho. ¿Para qué? Para nada. Entonces hay que ser un poquito cuidadosos. Ya no digo limpios, que también, pero como mínimo un poquito cuidadoso. ¿Sí? ¿Dudas sobre este tema? Contabas ayer que nos ibas a recomendar también algunos, no sé si en este momento ya no. No, el lunes, el lunes. Vale, vale. El lunes.
¿Vale? ¿Sí? Ujú. ¿Más dudas? ¿Más dudas? No, ninguna, pues. ¿No? Vale. Venga. Bueno, os voy a contar hoy yo creo que es lo último que os voy a contar así de rollo y de teoría, aparte de lo que veamos de la web, que es un tema importante, yo al menos creo que es muy importante, que es la parte de atención al cliente, ¿vale? ¿Cómo podemos montar sistemas dentro de nuestra web de atención al cliente y por qué debemos montar sistemas de atención al cliente? ¿Sí? Cuando yo tengo una web, ¿vale? Lógicamente, bueno, pues una de las cosas que se nos suelen pedir, ¿vale? Es montar, pues eso, como os digo, esos sistemas de atención al cliente, ¿vale? ¿Qué hablamos de sistemas de atención al cliente? ¿Vale? Pues bueno, hablamos de chats, hablamos de mail, hablamos de chatbots, que veremos lo que es, de WhatsApp, de teléfono, etc. ¿Vale? ¿Por qué creéis que se montan estos sistemas de atención al cliente? En general. ¿Y qué buscamos con ellos? Sobre todo que no le queden dudas y sobre todo en ese momento llegar a nuestro fin, es decir, que termine siendo la compra. Tener una vía de comunicación con el cliente. Una vía de comunicación. A ver, Susana dice que termine la compra, ¿vale? Sí. José Estamos Ángel en el dice tema una de... vía de comunicación. ¿Qué más? ¿Quién más me dice cosas? Estamos hablando de una la web, tienda, una tienda una online, tienda, ¿eh? No estoy una hablando tienda de online. página web corporativa ni de nada, estoy hablando de mi tienda online. Lo que queremos es que sea algo ágil, que en el momento de que le surja la duda, en el momento de que está haciendo la compra, podérsela resolver para que llegue a ese fin, a terminar haciendo la compra y no, Pero, ya si eso ya escribo mañana. O, pero entonces me estás hablando de sistemas de atención para el cliente solamente durante el proceso de compra. o bueno, durante el proceso de compra son muy importantes, claro. Sí, sí, claro, son muy importantes, pero ¿qué pasa si no me llega bien el paquete? Si no me llega, sí, también tendré que dar. Sí, correcto. Claro, o sea, no vale que paremos los sistemas de atención al cliente cuando el cliente ya me ha comprado algo así, hasta luego. No, ostras, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se dice a nivel de, bueno, no sé si llamarlo de marketing o cómo llamar esto, ¿vale? Se dice que los sistemas de atención al cliente están pensados para mejorar lo que se denomina la experiencia de compra del cliente, ¿sí? Fernando, que hablaba antes, no sé si lo habéis oído, con un tema de Amazon, ¿vale? Pues ha tenido una mala experiencia de compra. Y él realmente compró el portátil, ¿vale? Pero ha sido luego cuando le ha mandado el mensaje, cuando ha tenido esa mala experiencia de compra. Si yo, por ejemplo, hago una compra ahora a un proveedor de internet y me dicen que me van a entregar el paquete hoy y hoy no me envían el paquete, reclamo o mando un mensaje y nadie me contesta, mañana tampoco me llega, el lunes tampoco me llega y al final el lunes por la tarde consigo hablar con ellos, me piden 1000 disculpas y me lo entregan el martes, ¿vale? Por mucho que yo haya sido una compra fabulosa, me haya ahorrado un montón de precio y tal, mi experiencia de compra es mala. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. ¿Vale? Entonces, los sistemas de atención al cliente se montan para mejorar la experiencia de compra del cliente, ¿vale? Hay sistemas que son importantes montarlos, como bien decía Susana, en el momento de que el cliente va a comprar, pero hay otros sistemas, evidentemente, que los tenemos que montar en el momento en que el cliente ya ha comprado, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Porque si no, no hacemos nada. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, dentro de esos sistemas, pues evidentemente tendrán o es posible que tengan diferente
momento de actuar o de entrar a actuar, y además no solamente eso, sino que tendremos que utilizar diferentes herramientas dependiendo del momento en el que queramos contactar con el cliente, o dicho de otra forma, que el cliente quiera contactar con nosotros. ¿Sí? ¿Qué creéis que para un cliente es lo más importante del sistema de atención al cliente? Que te contesten en el momento real. Que te contesten en el momento real, dice Begoña. Claro, tú tienes el problema de tener a alguien, ¿no?, que te solucione. Por ejemplo, cuando entro en el chat de hace poco en una entidad bancaria, claro, ¿Sí? pues que te contesten al momento. ¿Todos estáis de acuerdo con Begoña? Creo que Yo creo que en un general- poco difícil. Perdón. Sigue, Habla, Marta, José Ángel. Bueno, yo lo veo un poco difícil que esté 24 horas los 7 días de la semana en tiempo real. A menos que sea un bot, o sea, un robot el que conteste, pero evidentemente no va a poder contestar las dudas. O sea, algo muy genérico podría hacer únicamente, como muchísimo, no algo muy específico de un problema concreto. ¿Qué pensáis entonces? ¿Qué es lo más importante que buscamos nosotros como clientes? Que te resuelvan el problema que tienes, ¿no? ¿Tú crees que es lo más importante que buscamos como clientes? ¿Qué esperas tú cuando contactas con un servicio de atención al cliente? Que sea rápido. Pues entonces estáis con Begoña. Sí, pero también eficiente. Estoy con Aarón, con los dos. Ya, porque lo de rápido depende, porque ahí a mí me ha pasado cuando dijiste el otro día lo de los robots, yo no lo sabía, bueno, lo podía intuir, pero no lo sabía, entonces me encajó un servicio de atención al cliente que había escrito unas preguntas, me contestaron y llegó un momento que dijeron en el chat, le pasamos con un asesor más especializado o algo así. Y entonces creo que fue pues que al principio te estaba contestando un robot quizás y luego cuando no pudo resolverte la duda te pasaron con otro. A mí más que la velocidad me interesa que me lo, no sé, creo que me lo Que te lo resuelvan. solucionen. Vale, os hago una pequeña pregunta, ¿vale? Imaginaros que entráis en un chat, como decía Begoña, de una entidad financiera, y en este caso es de una entidad financiera, ¿vale? En el cual tenéis un problema, ¿vale? Y entráis en el chat y escribís una pregunta, ¿vale? Automáticamente el chat os contesta, nuestro horario de atención al cliente es de lunes a jueves de 9 a 1, por decir algo, ¿vale? Y de 4 a 8. Si lo conectes en ese, puede conectarse en ese horario con nuestros agentes, o si lo desea, envíenos un correo electrónico. ¿Sí? Sí. O simplemente mandáis un mensaje en el chat y el chat no os dice nada. ¿Qué cliente creéis que se ha quedado con la experiencia de compra, o llamarlo como queráis, más contento? El primero, evidentemente. Básicamente a ninguno de los dos le han solucionado el problema, ¿eh? Hombre, te quedas más contento con el, o contenta con el. No, pero repito, ninguno de los dos tiene el problema solucionado, ¿correcto? Sí, pero bueno, simplemente parece que el primero no ha caído en vaso roto, como se diga eso, ¿no? Que parece que lo mandas y no sabes ni siquiera si lo has recibido. Vale, entonces fijaros. No, pero yo no he mandado nada. Susana. ¿No has dicho que habías mandado algo? No. Yo pongo en el chat, buenos días, ¿vale? Y en uno no me contestan y en el otro lo que me están contestando simplemente es que ahora mismo los agentes no están, porque lo estoy haciendo un sábado a las 10 de la mañana, que están de lunes a viernes de 9 a 1 y de 5 a 8, y que si quiero puedo mandar un mail o esperar al lunes a conectarme por el chat. Pero yo no he mandado nada, solo he puesto buenos días. O simplemente le he dado al botón de la web de abrir un chat. No llego ni tan siquiera a preguntar nada.
¿Qué cliente pero- se queda más contento? Hombre, que El está primero. claro. El primero. Pero a ninguno de los dos le han solucionado nada. No, pero el primero ha tenido la diferencia con el cliente de poner un horario de atención y el segundo, el no recibir respuesta te da la sensación de dejadez. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos buscando cuando contactamos con un servicio de atención al cliente? Saber a qué atenernos, ¿no? Saber qué tipo de atención nos van a dar. Entonces, lo que yo no puedo hacer es tener en mi página web un WhatsApp si lo voy a atender como atiendo un correo electrónico. Tener en mi página web un teléfono, si ese teléfono, como conozco casos, lo desvío siempre a un contestador. Porque mis clientes no están esperando eso. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como empresa es decidir, lo primero, decidir o pensar qué recursos tenemos, y en este caso recursos normalmente de personal, para poder atender las consultas del cliente. ¿Vale? Todos, y no creo que os llame a ninguno a sorpresa, habréis visto en muchos bancos el típico cartel que pone: las transferencias o el pago de recibos se tiene que hacer de lunes a viernes de 9 a 11. ¿Sí? Y al principio nos molestaba y decíamos, joder, qué sinvergüenzas estos del banco que no me dejan. No, lo que hacen ellos es establecer un horario y en el momento en que nosotros ya nos hemos acostumbrado, ya nadie va a pasar un recibo a las 3 de la tarde porque sabe que no se lo van a coger. Y el que no, pues le dan otra vía, que puede ser el cajero, que puede ser hágalo como quiera. ¿Sí? Pero yo ya he establecido las normas y como establezco las normas, nadie se queja. Si yo, sin embargo, viene un cliente a las 2 a mi oficina del banco a pasar un recibo y yo le digo, oiga, es que no le puedo, es que la persona que pasa recibo solo está hasta las 11. Oiga, ya, ¿y esto dónde lo pone? Ah, no, es que esto es así. Oiga. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué sistemas de atención al cliente podemos utilizar, ¿vale? En función de los recursos que nosotros tengamos. ¿Sí? Ok. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, tengo una web como la de María José y a la persona que está preparando los pedidos la coloco en el chat, ¿vale? Respondiendo un chat en línea, pues ¿qué me puede pasar? Me puede pasar que cuando alguien me pregunte si el valor nutricional del tomate moruno es superior o inferior al valor nutricional del tomate de pera, yo ponga cara de póker, que no me verán, y me lo inventé. O haga lo que tenga que hacer y diga, pues perdona, no te puedo contestar, nosotros no sé qué, pues le pasamos una consulta a nuestro pam y déjanos un mail y te respondemos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, Sí. claro, tengo que tener en cuenta qué puedo hacer con ese soporte para dar, como veremos, esta es la otra parte importante, que son los protocolos de actuación que yo puedo o que yo tengo que montar en mis soportes. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. O sea, no es solamente buscar o hacer algo desde el punto de vista de lo que decíamos, qué herramientas puedo utilizar, sino realmente, además de buscar esas herramientas que puedo utilizar, tener claro cuáles puedo usar según mi experiencia, mi tiempo, mi todo. ¿De acuerdo? ¿Y qué más ocurre? Pues fijaros, que yo realmente con el servicio de atención al cliente lo que voy a hacer, como decimos, es mejorar esa experiencia de compra. Pero mejorar esa experiencia de compra, vuelvo a compartiros de nuevo la pantalla, perdón, ¿vale? Se basa en 4 puntos, ¿vale? Puede ser que yo esté interesado en mejorar conversiones, que es lo que decía Susana. Puede ser que yo solamente esté interesado en informar.
puede ser que mi servicio de atención al cliente quiera resolver incidencias con los pedidos, o puede ser que mi servicio de atención al cliente sea un servicio postventa. Tendré que usar diferentes herramientas o puedo usar diferentes herramientas para cada uno de estos sitios, ¿no? No tengo que usar siempre para todo la misma herramienta. ¿O creéis que sí? No, para las cosas como la conversión que decía Begoña, pues sería mejor los más rápidos, que puedan solucionar la duda con un WhatsApp o con un chat rápidamente Claro, y hacer la pero a compra. lo mejor para un postventa sirve Pues un con un mail. número de teléfono, ¿vale? O con Sí. un mail. Para una incidencia, pues sí, que necesito algo que sea también rápido. Para informar, bueno, pues a lo mejor puedo, no sé, utilizar algún tipo de base de datos de conocimiento, utilizar, ¿sí? Entonces, claro, dependiendo de cada momento, de cada acción que el cliente me va a solicitar a ese servicio o a esa atención al cliente, ¿vale? Pues podré incluso seleccionar qué quiero hacer. Incluso en empresas más o menos grandes, ¿vale? Con todo el respeto a Susana, Susana creo que conoce, ahora ya conocerá más, pero posiblemente conocerá poco de mecánica del camión. ¿Sí? Entonces, Susana a lo mejor puede atender las incidencias de transporte, las incidencias de pago, las incidencias de facturas, ¿vale? Pero posiblemente si un taller de Sevilla llama porque tiene un problema para instalar una pieza, ¿vale? Pues tiene que hablar con la gente de taller, no tiene que hablar con Susana, ¿vale? O si quiere ayudar a una conversión, pues tendrá que hacerlo una persona de taller, no puede hacerlo Susana, ¿vale? Porque uno de que está haciendo una conversión le va a preguntar, oye, esto lo puedo poner con no sé qué, no lo puedo poner, no lo sé. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, pues mi sistema de atención al cliente tendrá que ser de una forma o de otra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Podrías poner otro ejemplo de las conversiones? Pues el ejemplo más claro es los chats en las tiendas sobre todo de zapatos, ¿vale? Tenemos unos cuantos clientes que venden zapatos de diferentes tipos y, por ejemplo, el chat en línea ayuda mucho a las conversiones, porque una de las preguntas que más te hacen es si el zapato calza normal, calza mucho, calza poco, es de horma estrecha, de horma ancha. Ajá, gracias. Entonces, si tú te vas a comprar unos zapatos, en mi caso el 43, pero no tengo claro si yo tengo los pies muy anchos, pues son anchos, son estrechos, calza mucho. Y entonces directamente él te lo va a contestar. El que está en el chat tiene que tener esa información y me va a contestar. Entonces, si a mí me contesta lo que quiero oír, ¿vale? O lo que necesito oír, posiblemente acabe la conversión. Me imagino que conoceréis una tienda que se llama Sneakers One, que está en la calle Alfonso, si no me equivoco, en la esquina de la calle Alfonso con el Coso, que venden zapatillas y demás. ¿Sí? Vale. Sí. Pues Sneakers One, ya hace mucho tiempo de esto, ¿vale? En una charla que dio en su día en una historia de comercio electrónico, comentaba, ¿vale? Que ellos tenían una tasa de conversión superior al 25% en la gente que les preguntaba por el chat en línea. Ajá. Eso significa, de cada 100 clientes que les hacía una pregunta por el chat en línea, les acababan comprando 25. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien. Claro, ¿qué es lo que le preguntaban los clientes? Pues, por ejemplo, estos venden zapatillas Nike de 200 euros, ¿vale? Y de pronto tenían una oferta de una zapatilla Nike que hasta ayer valía 200 euros y de pronto la tenían a 110, ¿vale? Pregunta clásica, ¿es original? ¿Vale? Pues claro, el que estaba al otro lado sabía que era original y contestaba, sí, en Sneakers One solamente vendemos zapatillas originales. Automáticamente, si esa persona preguntaba si es original, automáticamente pam, pam, pam y compraba. Por ejemplo, pregunta clásica, oye, llevo un 42,5 de Adidas, ¿vale? ¿Y qué número me coincide con el número de Nike?
pues si quieres un no sé qué, en Nike tienes que llevar un 8 1/3. Vale. Pues alguien que te pregunta eso es que está mirando una zapatilla Nike. ¿Me explico? Ahora sí, Begoña. Sí, perfectamente. ¿Vale? Gracias. Entonces, claro, si yo tengo dudas, por ejemplo, imagínate que tú tienes un chat en línea o algo así y te pregunto simplemente, porque tú no lo has puesto, ¿a qué horario es el curso? Pues si tú me contestas de 6 a 8 y yo no lo puedo hacer, no lo compraré. ¿Vale? Pero si tú me contestas de 10 a 12 y yo lo puedo hacer a ese horario, pues bueno, me estás dando una información que es muy posible que me acabe llevando a hacer la conversión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Isaac, una pregunta. Has dicho antes que usar las bases de datos de conocimiento, ¿esto qué es exactamente? Porque no sé qué es. Sería para informar. Es decir, yo directamente, imagínate que yo quiero, a ver, yo me conecto a te lo pongo con un ejemplo tuyo concreto, ¿vale? Vale. De tu producto. Yo me conecto a tu tienda, ¿vale? Y te pregunto a través del chat en línea, te pregunto, ¿cuántos tomates entran en 1 kilo de tomate moruno? Okay. Bueno, pues eso es una consulta que está dirigida hacia las conversiones, ¿vale? Tú me vas a decir, pues de 5 a 8 o de 3 a 5, bueno, los que tú sepas. Y además es una consulta que tú tienes el conocimiento como para poderlo contestar en tiempo real, ¿sí? Sí. Vale. Pero yo ahora llego y te consulto, ¿esto cómo se llama? ¿Cuál es el valor? Yo qué sé. ¿Cuáles son las calorías del tomate moruno? Pues a lo mejor no tienes ni idea de eso, pero sí que te has ido haciendo un pequeño fichero, una FAQ o una base de datos de conocimiento donde le dices, si quieres saber las calorías o los valores nutricionales de nuestros productos, consulta ecowada.com/base de datos de conocimiento. Y ahí el tío entra y que lo busque. Ah, o sea que el tipo de consulta que sea para informar de algo que realmente para dar una conversión. Vale, o sea que la base de datos de conocimiento es, porque mi pregunta era más bien que si yo tenía que ir haciendo algo que yo tenía que ir haciendo y ya veo que sí. O por ejemplo, imagínate, yo qué sé, que alguien te llega y te pregunta, no lo sé, ¿me podrías decir cuáles son las características? Imagínate que vendieras coches, ¿vale? Del Nissan no sé qué, pues tú puedes hacer dos cosas. Una, directamente cascarle todo el rollo, ¿vale? O, que eso es informar, o directamente ponerle un enlace a la página web donde está el coche o enviarle un PDF para que se lo descargue. Pero eso es informar, eso no va a las conversiones, ¿vale? Una consulta, cuando consideramos que va a las conversiones, es cuando yo te pregunto directamente y abiertamente y a bocajarro, ¿vale? ¿Por qué el Nissan Qashqai Sport vale 2.000 euros más que el Nissan Qashqai Classic? Ajá. Es una pregunta abierta, claro. Es una pregunta que voy a saco. Y quiero que me respondas por qué vale más. Pues me tienes que responder, vale más porque tiene no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. Ya está. Pero si yo te pregunto, ¿me podrían enviar información del Nissan Qashqai? ¿Qué voy a hacer? ¿Estar en el chat escribiéndote aquí? Hola, no sé qué. No. Directamente te mando la información. Por eso digo que es muy diferente que la consulta o el sistema de atención al cliente sea para una conversión o sea para informar. ¿Sí? De acuerdo, gracias. ¿Vale? Por supuesto, incidencias o postventa también. Pero lo más importante, aparte de saber o tener claro para qué queremos hacer este sistema de atención al cliente, ¿vale? Lo más importante es tener un protocolo de actuación, ¿vale? Y os he pegado un pequeño texto, ¿vale? De una persona, que es Juan Macías, que sabe mucho de estas cosas, ¿vale? Y es, queráis o no, tenéis que tener perfectamente definidos
o si lo tenéis definidos mejor. Lo que pasa es que no siempre todos lo podemos tener definidos porque a veces nos cuesta mucho escribir, ¿vale? Y a veces somos uno mismo, uno solo y tal, y no pensamos en que el día de mañana podemos crecer, pero tener definidos qué respondemos cuando un cliente nos llama, nos pregunta, nos hace una cosa, ¿vale? Si yo envío por DHL y un cliente me dice, oiga, me llama al teléfono o por el chat, oiga, es que no me ha llegado mi pedido y me tenía que haber llegado hoy a las 10 de la mañana, ¿vale? Pues, por ejemplo, una buena acción en el protocolo de actuación es, no se preocupe, vamos a consultar con DHL. Y entonces, ¿qué le podemos hacer? Le podemos pedir, si se lo hemos pasado, el número de tracking, ¿vale? Que también lo podía mirar él, pero le pedimos el número de tracking. Pero imaginar que no le pidiéramos el número de tracking. ¿Qué hacemos? Una opción buena que creéis que podemos hacer para que con DHL encuentren rápido el pedido. ¿Se os ocurre algo? ¿Lo encuentra el cliente o lo encontramos Lo nosotros? encontremos nosotros para decirle al cliente dónde está. Un dato que DHL va a tener y que en teoría debería de tener bien, ¿vale? Y que para que encuentre rápidamente el pedido. Pues el número de tracking que has dicho tú, lo Y pones si no en lo el... tenemos, y si él no lo tiene, Si no lo tiene, ¿quién? El cliente. sí, el cliente no lo tiene. Y yo lo puedo tener o lo puedo conseguir. Pero ¿cómo puedo pedirle de alguna manera a DHL que me encuentre rápido un pedido? ¿Qué Ya, a es lo través que de la- piden siempre una El agencia origen. de transporte? El El origen origen y soy yo. destino. El origen soy yo, pero yo mando 20 paquetes al día. Pues te preguntan eso, el origen y el destino. Vale, pero ¿creéis que hay algo más que puede hacerme que sea más inequívoco que el destino? El número de envío, quieres decir. Pero ¿y si no lo tengo? A ver, ¿Qué yo nos piden obligatoriamente una agencia de transporte que pongamos del remitente, Teléfono. del destinatario? El ¿Cómo? número de móvil. El número de móvil. Yo llamo a DHL y digo, mira, tengo un envío que era para este número de móvil y no le ha llegado. Y ellos automáticamente teclean el número de móvil y lo sacan. Sí. Porque a lo mejor yo he escrito mal es más fácil equivocarme en la dirección, a lo mejor, que en el número de móvil. Si me equivoco en el número de móvil, pues entonces ya vuelvo a hacer. Pero, por ejemplo, es algo que yo puedo meter dentro de mis protocolos de actuación. Y a la persona le tengo que decir, mira, tienes que llamar a DHL al 91 Decir, te van a preguntar nuestro número de cliente, que es este, y además de preguntarte nuestro número de cliente, lo que tienes que preguntarle es directamente por un envío que está asociado a este número de móvil. Ya le he dejado muy claro cuál es el protocolo de actuación, pero no cada vez que llamo a DHL, hombre, al final si me llevo bien con una persona, le preguntaré por sus hijos, por qué tal, si están todos bien, si es del Madrid, del Barça, qué opina de la muerte de Maradona o lo que queramos. Y mientras tanto tendré en el otro lado al cliente jurando en hebreo porque no le digo nada de su paquete. Entonces, no, a mí lo que me interesa es llamar a un servicio de DHL o conectarme a una web, ¿vale? Y buscar. ¿No tengo el número de envío? Pues por el número de teléfono. Algo que me permita tener un protocolo claro que me permita, de alguna manera, ¿vale? Hacer las cosas muy rápidas y hacerlas siempre igual. En el momento en que automatizamos, un proceso, ese proceso evidentemente se vuelve mucho más eficiente, ¿sí? Si la persona que contesta el chat de Ecowada, ¿vale? No sabe que cuando le preguntan por valor nutricional de un producto, tiene que enviarlo a la base de datos, al fichero de no sé qué, pues le mandará un mail a María José, que María José le dirá, oye, no, esto no lo hagas así, hazlo así. Y en todo ese vamos y venimos, aparte de que se nos puede perder la información, que se suele perder, ¿vale? Aparte de que se pueda perder la información, ¿vale? Lo que pasa es que dejamos de ser eficientes. Entonces tenemos que tener un protocolo de actuación claro. Ojo, de igual manera que, por ejemplo, dentro del protocolo de actuación que tenemos que tener es, os pongo un ejemplo con un cliente, con un proveedor nuestro, ¿vale? Nosotros damos de alta al día no, pero bueno, a la semana damos de alta muchos dominios, ¿vale? O gestionamos muchos dominios de Internet.
¿sí? Nosotros tenemos un chat con la empresa que nos gestiona los dominios para hacer los dominios. Sabemos que un dominio, cuando lo damos de alta, ¿vale? Pueden pasar hasta 12 horas naturales, porque trabajan 24 horas al día, para que nos den de alta el dominio, ¿sí? Si yo lo doy de alta a las 10 de la mañana, a las 12:30 no pregunto, oye, ¿y mi dominio? ¿No? Porque yo dentro de mi protocolo de actuación, en mi empresa ya sé que doy de alta un dominio y al día siguiente normalmente, dejamos pasar un día, ¿vale? Preguntamos por él y lo ponemos en marcha. Pero esto lo sé yo y lo saben las otras 6 personas de mi empresa, ¿vale? Y sé que para dar de alta un dominio tengo que pedirle al cliente unos datos determinados. Igual que sé que para hacer una factura a un cliente tengo que pedirle unos datos determinados. Y siempre pido los mismos datos. Entonces, estos protocolos de actuación que tenemos para muchas cosas en las empresas, los tenemos que tener también para contestar o para mejorar la experiencia de compra. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Vale? Y esto es súper, y a lo mejor ahora estáis pensando que esto es de empresa muy grande, que esto es de no sé qué, que esto es de cuál, pero no, esto es muy importante, porque mientras estáis atendiendo a un cliente por el servicio de atención al cliente, no estáis atendiendo a otro o no estáis haciendo otra cosa, ¿vale? Entonces, si dentro de vuestro protocolo decís, por ejemplo, que los pedidos se envían una semana después de haber recibido el pago, ¿vale? Pues si yo a los 3 días os envío un mail preguntándoos dónde está mi pedido, pues tenéis un Word donde pedido todavía no procesado. Copiáis la respuesta, la pegáis y es, estimado cliente, le recordamos que nuestros pedidos se envían una semana después de haber recibido el pago. Su pago se ha recibido en un plazo inferior a una semana. Atentamente, papapam. Hasta luego. Y patos café. Es que no hay que explicarle nada más. ¿De acuerdo? Aunque no sea lo que el cliente esperaría, ¿no? Que esperaría a lo mejor pero que es que fueras el más rápido. cliente... Pero a ver. Si yo te compro a ti... esto es lo que decía antes José Ángel, ¿vale? Y ahora hablaremos de otra cosa. Si yo te compro a ti una caja de verdura, ¿vale? Y tú me dices que si me la compras antes de las 12 del mediodía te la sirvo al día siguiente y si no, a los 2 días, Sí. y yo te la compro a las 5 de la tarde, no puedo esperar que me la sirvas al día siguiente. Sí, no, pero me refería más bien al ejemplo que estabas poniendo antes justo o al de el protocolo de actuación que has dicho respecto a los envíos. Yo cuando llamo a una empresa para quejarme como cliente de que no me ha llegado el pedido, que me iba a llegar hoy a las 10 de la mañana, como has dicho tú, Sí, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo cuando un cliente, el cliente pensar que os va a pedir cosas que a lo mejor no tengan nada que ver con lo que le tenéis que dar. Ya, pero tendrías que tener escrito en el caso de los envíos que el protocolo de actuación, si yo veo que en mi tiempo no da, puesto que soy la única, tengo que hacerlo todo y tal, ¿Sí? Mi tiempo no va a dar para estarme yo buscando dónde están los envíos o los 4 envíos diarios que puedan tener problemas y tener yo que estar llamando a DHL o a MRV y tal. Y entonces tendría que tener escrito en alguna parte si se pierde su pedido o se retrasa o lo que sea, es usted el que tiene que gestionarlo. Claro, Para que lo no que pasa es que, lo que pasa es que posiblemente el cliente te dirá que yo no soy quien para eso. Porque cuando yo llamo a Seur, a mi Seur lo primero que me pregunta es el número de cliente. Y yo no tengo el número de cliente. Pero si ves que no vas a llegar a eso, es mejor avisarlo ya desde antes. Porque como bien has dicho, yo creo puedes que buscarlo tú. Yo creo que el problema es no llegar a eso. Ya. El problema es no llegar a eso. O sea, que hay que dar por hecho que a esto hay que llegar. Hombre, es que creo que eso os lo dije el primer día. Incidencias vais a tener. Y cuanto más vendáis, más incidencias. Creo que el primer día os puse el ejemplo de mis queridos
amigos de Pastelería Tolosana, que creo que fue David que dijo que le encantaba porque estaba el mail, perdón, porque estaba el teléfono muy visible. ¿Puede ser, David? ¿O alguien dijo que el teléfono Lo comentamos entre Aarón y yo, el tema de la disponibilidad con el teléfono, sí. Pues fijaros qué ha pasado ahora. Qué malas personas. No, saben que en Navidad no pueden coger el teléfono. Que sí, que lo sabemos, que no lo comentaste. En Navidad no pueden coger el teléfono, porque Porque ellos no- desde No tiene aproximadamente disponibilidad, que no tiene disponibilidad. el 15 de noviembre hasta después de Reyes van a cuchillo. Pues ¿qué hacen? Quitan ese, para evitar que la gente les esté llamando continuamente y que les esté dejando, no tirados, sino que no pueda Suelta tu rollo. eso, pues directamente ponen un mail, ¿vale? Sin embargo, por contra, en la tienda de encargos, como hay una persona que está todas las mañanas A recogerlos. preparándose y con esto, pues tienen un chat en línea, Ujú. Ok. ¿vale? Pero es muy diferente. O sea, es decir, no puedo atender el teléfono, quito el teléfono. Y no es que sea buena persona ni mala persona, es que no puedo hacerlo. Ok. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces, si tú eres capaz de asumir que aproximadamente entre un 3 y un 5% de los envíos que tú hagas van a tener incidencias, pues claro, cuando haces 5 envíos a la semana, pues bueno, las incidencias las controlas de cualquier manera. Cuando haces 5 envíos al día, ostras, es que puede haber que un día tengas 3 incidencias. Y esas 3 incidencias las tienes que controlar de alguna manera para que no te ocupen toda la mañana. Porque si te ocupan toda la mañana, como tú bien dices, María José, ya no haces nada. Claro. Entonces tienes que tener muy claro cómo actuar cuando haya una incidencia. De acuerdo. Y es una decisión vuestra a nivel, llámalo empresa, llámalo como sea. Pero, por ejemplo, algo que se monta en los protocolos que yo les recomiendo a los clientes que hagan, no lo digo si en el protocolo de actuación, en las normas, en lo que sea. Por ejemplo, yo pago por transferencia, ¿vale? Y después de una semana vosotros no habéis recibido la transferencia. Automáticamente deberíais de cancelar el pedido. Yo lo haría. ¿Sí? ¿Sí? Pues dentro de vuestro protocolo de actuación de la tienda tiene que estar eso, y cuando ese cliente llame le tenéis que decir, no, oiga, es que si ve, le hemos enviado, cuando le enviamos el mensaje, ponía que si en una semana no había hecho la transferencia, pues no le íbamos a cancelar el pedido. Es que no he podido, es que no sé qué. Ya, pues vuelve a hacer el pedido. Fin de la conversación. Y se pondrá, se cabreará, os llamará de todo menos bonitos. Pero bueno, el derecho a pataleta siempre existe, ¿vale? Pero no tendrá la razón. Luego también ir en función del importe y en función del tipo de cliente, porque esto pasa en la tienda real. Hay gente que necesita más atención que otra, porque es así. Ya, Quiero decir, ¿no? pero si También tú hay no que tener tienes en cuenta claro esto. claro, pero si tú no tienes claro lo que le vas a contestar al cliente, siempre Sí, vas sí, a utilizar mucho más tiempo que el del necesario. sí. Isaac, ¿esto es Espera, de Tolosana? un segundo, que os pongo un ejemplo real, ¿vale? Y ahora me Vale, pregunto vale. de Tolosana. Acuérdate, no te me olvides cómo le pasó a David ayer. El frutero debajo de mi casa, ¿vale? Es un poco más caro que Mercadona, ¿vale? Ya sé lo que me vas a decir, María José, no compres en Mercadona, ya lo sé, vale. Cuando yo voy al frutero debajo de mi casa porque me ha salido un melón malo, el frutero debajo de mi casa ni tan siquiera lo mira. Automáticamente coge ese melón, lo tira a la basura y me da otro, ¿sí? Un buen frutero. No, Y un buen vendedor. es su protocolo de actuación, ¿vale? Cuando yo voy a Mercadona,
empiezan, pues espera un momento que voy a llamar a la responsable de tienda, la responsable de tienda lo mira, si no llevo el ticket, pues no me lo va a cambiar. Ahora mismo con el tema del COVID que no hacen cambios, veremos a ver qué pasa. Y al final tardamos 10 minutos para solucionar un problema de un melón que vale, ¿cuánto vale un melón? Te habrá costado 5 o 6 euros. Vale, 6 euros. La experiencia no ha sido la misma, pero es que Mercadona ha perdido más de lo que está ganando en el melón. ¿Sí? Solamente por el tiempo. Sí, y además con eso lo que consiguen es que la gente tire el melón en su casa y ni siquiera lo intente. Y si ni tan siquiera vaya y deje de comprar melones en Mercadona. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final el tener estas cosas más o menos claras, bueno, pues nos ayudan a, no sé si llamarlo, ser más operativos, ser más, no lo sé, pero es lo que te digo, que habrá gente que se lo tendré que explicar 2 veces o 3. Begoña, sí, ya lo sé, ¿vale? Pero realmente, yo como empresa lo que tengo claro es cómo actuar. Y siempre actúo de la misma manera, sea buena o sea mala. ¿Vale? Entonces, eso no te genera problemas. ¿Vale? Dime, José. Vale, la pregunta era referente a la web de Torlosana, que Sí. ahora hemos visto que el teléfono no aparece. Sí. Pero ¿eso significa que ese teléfono no está por ninguna parte? Sí, claro que está. Pero, a ver, está en el aviso legal, ¿vale? Está en el aviso legal porque debe estar, pero no está visible. No sé si en el pie de página o no está. Ahora no lo recuerdo. Igual no está. No, están en el aviso legal exclusivamente. Vale. Lo digo porque si yo tengo una incidencia y quiero llamarles por teléfono, me volveré loco buscando ese número de teléfono por todos los medios Vale, posibles. y ahora te Y pregunto miraré. yo, ¿te crees que es...? A ver, te vuelves loco, vale. Al final pones pastelería Tolosana en internet y te da un número de En teléfono. Google, sí. Y no te lo cogen. ¿Crees que eso es operativo? ¿O es más operativo que le des a esto y que aquí hay una persona detrás que 2 veces al día contesta a los mails? Pues es mucho más operativo darle al mail. Es mucho O sea, más operativo, tienes razón. Pero lo que igual quiero... sí que al cliente le gustaría saber por qué no está el teléfono para ponerme en Porque contacto no con pueden ellos. porque no pueden contestar. Porque Ya. entonces yo también puedo preguntar, ¿y estos señores por qué no tienen un WhatsApp o no tienen un chat en línea? Bueno, pero si antes ofrecías el número de teléfono y ahora no, pues entonces igual Pero no estaría de más coger y indicar o anunciar de alguna forma aquí en la atención al cliente yo no que estoy en estos contigo. O sea, yo momentos, no le tengo que ¿no? contar a mi cliente cuál No, es mi tampoco. propia operativa. Lo que le tengo que dar al cliente es un medio de comunicación conmigo que sea útil para él. Si yo le doy un correo de info y en el mismo día le contesto, se acabaron los problemas. El problema es que yo le dé yo tenga un correo de info, como hace mucha gente, yo te mande un correo a info y te pegues 3 días para contestarme, ¿vale? Pero eso es otro problema. Pero yo no tengo por qué contarle a mi cliente por qué tengo aquí esto y en la tienda de encargos tengo un chat en línea. No, vamos, yo creo, yo te hablo como empresa. Yo creo que no. O sea, lo que yo Vale. tengo que tener claro es decir que el sistema que yo te dé de comunicación, ¿vale? Sea un sistema que te voy a responder a lo que tú me preguntes y de una manera más o menos ágil. En un mail podemos esperar que, bueno, pues que en un plazo razonable te contesten. Evidentemente, un mail no es una contestación inmediata, como es un chat en línea o como es un teléfono. Pero si yo pongo un número de teléfono y no te puedo dar esa contestación inmediata, porque no te cojo el teléfono, pues yo creo, y vuelvo a repetir, creo que la sensación del cliente es peor. Y os puse, creo, el ejemplo con el centro de salud. ¿Alguien ha tenido que llamar desde marzo a un centro de salud por Sí, teléfono? pusiste el ejemplo y a mí me pasó exactamente lo mismo con el de aquí. O sea, yo
al final no pasó nada, pero porque mi hija tenía síntomas de COVID y demás, tuvimos que realizar 72 llamadas de teléfono. ¿Por qué sé que 72? Porque estábamos 2 personas con un móvil y cada nos iba saliendo comunicando, repetíamos, pim, 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 y al final miramos y fueron 72 llamadas de teléfono. Pues si a mí me hubieran dejado un mail y yo mando el mail como hice con el instituto de mi hijo y a las 2 horas, 3 horas me contestan, pues igual me parece más operativo. Porque yo en ese momento, como soy autónomo, trabajo, no sé qué, lo podía hacer, pero a lo mejor hay gente que no lo puede hacer. Por eso os digo yo que lo que espera el cliente es tener una vía de contacto por la que ser respondido en esa vía de contacto, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Entonces, y de la misma forma que yo, por ejemplo, el otro día hablaba con un cliente, ¿vale? Que hace urgencias médicas y que, por ejemplo, tiene una cosa que le dije, es que me parece un error muy grave. No sé qué, tú solo te dedicas a la web. Digo, vale, lo que tú quieras, pero yo no te puedo llamar a la consulta, ¿vale? Que en teoría, este teléfono es de 8 de la mañana a 8 de la tarde y yo no te puedo llamar a la consulta 3 veces y que no me cojáis el teléfono. Es que estaríamos hablando con alguien. Bueno, pues da comunicando o ponme un mensaje en el contestador. O en este momento todas nuestras líneas están ocupadas, espere a la espera. Y al minuto o al minuto y medio seguimos ocupados, ya me he pasado un rato y nos cuelgas, ¿vale? Pero yo llamar y que no me cojan el teléfono, ¿qué pienso? O que están pasando de mí, o que tengo mal el teléfono, o que... Encerrado, lo que sea. Claro, es que esos pequeños matices son los que hacen que el cliente esté contento o no con mi servicio. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que bueno, que es un poco el intentar, bueno, pues dar, no sé si decir el servicio completo o darlo todo de una manera que el cliente lo pueda ver más redondo, ¿sí? ¿Vale? Y luego ahora os pondré, cuando hablemos de las herramientas, os pondré otro ejemplo. ¿De acuerdo? No sé si te he convencido o no, José, con el teléfono. Sí. Bueno, es algo que hay que valorar, pero me parece correcto. Si no tienes tiempo para coger y contestar al teléfono, pues entonces pues no habrá que hacerlo. Pero y tampoco veo yo por qué tienes que, comillas, informar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, fijaros. Hombre, tampoco queda muy bien que tú en la web pongas que estás totalmente saturado y que no puedes atender Claro, al es teléfono. que, Entonces, pues eso, has cambiado tu forma de contactar y ya está. Vale. Además, simplemente han quitado el teléfono, pero igual lo localizas por otro sitio y llamas, y como tienen muy pocas llamadas, puesto que no lo tienen al público, sí que te atienden perfectamente también, que O tampoco... no te atienden. O no te atienden. Vale. Fernando, cuando puedas, sube a Nuria a panelista, por favor. Ok. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Vale? Pero sobre sí. todo, lo importante es lo que os decía, el tener claro qué es lo que voy a utilizar, ¿vale? Y lo que soy capaz de abarcar. Porque Y lo por que no soy mucho a capaz de querer abarcar. abarcar mucho, Correcto, va a ir peor, correcto. va mejor el tema. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué herramientas o qué cosas podemos utilizar? Bueno, pues podemos utilizar herramientas de chat online, ¿vale? Ahí os he puesto 2. Las más populares son Zopin y Tidio, ¿vale? Son 2 herramientas que os podéis conectar a esa página web, os dais de alta. Zopin es 15 días gratuito y luego pagas una pequeña cantidad, me parece que son 8 o 9 euros al mes por tener el servicio. Y Tidio es gratuita, ¿vale? Podéis utilizar WhatsApp, podéis utilizar chatbots si queréis, que es un poquito más caro, teléfono, mail, redes sociales, ¿vale? Pero en cualquier caso, hay algo que yo creo que es básico, ¿vale? Y que salvo que utilicéis los chatbots, ¿vale? Tenéis que avisar. Y es que vuestro servicio de atención al cliente
tiene un horario. ¿Vale? Y esto es básico. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, en el caso de Chocolates Artesanos Isabel, que os lo he enseñado alguna vez la web, ellos tienen un WhatsApp, son tan aguerridas las guerreras de Alcoriza que tienen un WhatsApp y un Telegram para servicio de atención al cliente, ¿sí? Pero lo atienden de 9 a 2, de lunes a viernes. Si tú les mandas un WhatsApp, ¿vale? Fuera de ese horario, te dicen que ahora mismo no te pueden atender, ¿vale? Que puedes dejar ahí el mensaje o te dan un te dan un email para que les escribas el mensaje. ¿Vale? Es esa respuesta automática. Eso se puede hacer así, seguro que os ha pasado alguna vez en Facebook, bueno, en todo esto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y qué otra cosa es la que, entre comillas, no recomiendo? Porque creo que esto empieza a estar ya un poco fuera de lugar, ¿vale? Pues la intromisión a la gente cuando está navegando por nuestra web. Seguro que os ha pasado en muchos chats online, ¿vale? O en muchas webs que estáis navegando y cuando lleváis como 20 segundos la navegación, se os abre en la esquina inferior derecha el chat online y os dice: hola, soy Pepito, tu asistente online. ¿Necesitas que te ayude en algo? No. Claro, si necesito ayuda, ya te la pediré. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso supongo que será algo automático, ¿no? Que es configurable. Bueno, realmente tienen agentes de chat y les van saltando los chats directamente en función de que es lo mismo que los pop-ups que salen en las webs y cosas de estas. Es decir, lo que me va diciendo es cuánto tiempo, bueno, cada cierto tiempo me va saltando eso y ya está. ¿Vale? Pero sí es configurable en cuanto a tiempo y en cuanto a alguna cosita más. ¿De acuerdo? ¿Sí? A mí tampoco me gusta. Preguntaba si nos gustaba eso. Yo lo veo, vamos, súper agresivo, no sé. Bueno, pero es igual que, por ejemplo, el pop-up que sale, el pop-up rompe páginas, que sale, que a mí me parece súper agresivo, pero que lo usa todo el mundo. Sí, no. La tendencia es esa, desde luego. O cuando vas a cerrar la página y diriges el ratón para cerrar y te salta el pop-up o lo que sea, y ya tienes que ir 2 veces a cerrarlo. Primero el pop-up y luego la página. Eso a mí me sabe bastante mal también. Sí, no, y además, por ejemplo, imaginaros, entramos por primera vez en una página y lo típico, tienes que aceptar el aviso de cookies, esa es la primera. La segunda, el aviso Pero eso no tiene culpa la página. No, pero yo hablo de solo como, está claro que hay cosas que son obligatorias, pero hablo a nivel usuario, ¿vale? Yo entro, tengo que aceptar el aviso de cookies, tengo que cerrar el aviso de suscríbete a mi página por primera vez. En muchas páginas ya aparece el mensajito de aceptar notificaciones, permitir o luego. Y si ya me aparece lo del chatbot, o sea, es como, disculpa, acabo de entrar y me has avasallado por completo. Entonces, a mí la experiencia me parece, vamos, 0. Bueno, ya es una valoración, o sea, que te quiero decir que al final yo pienso como tú, pero también os digo una cosa, la experiencia me dice que en según qué negocios es impresionante la conversión. O sea, es algo impensable, impensable. Por ejemplo, en el mundo de la moda, ¿vale? Es de flipar. Pero de flipar quiere decir que la gente se conecta a tu web, le sale el pop-up de que suscríbete a mi newsletter y te mando un tanto por ciento de descuento, te lo envío y a partir de ese momento, pues a los 10 minutos, ese tío que se acaba de suscribir a la newsletter me acaba comprando, ¿vale? Por ejemplo. Sí, yo creo que la clave es lo que comentabas hace unos días, o sea, es analizar un poco tu público, ver si te convierte o no con esas cosas y ya está. O sea, es analizar. O sea, a mí, por ejemplo, y luego vuelvo a lo de siempre, o sea, yo puedo entender
y vuelvo a decir que no es, esto no son ganas de meterme con nadie, ¿no? Pero yo puedo entender que por ejemplo, una tienda, una tienda de material de oficina, yo entre y me mande un suscríbete, hazte cliente nuestro y tendrás acceso a ventajas exclusivas y empezamos con un 10% en tu primer pedido. Bueno, pues a lo mejor me interesa, pero si yo, por ejemplo, me conecto a una tienda que voy a comprar objetos de escritura y voy a comprar una pluma Montblanc que vale un montón de pasta y aunque me des un descuento, a lo mejor no es lo que estoy buscando, ¿vale? A lo mejor eso me denota poca seriedad, no sé, depende un poco de esto. Por ejemplo, la botillería que os he enseñado alguna vez en la tienda, no ha hecho Black Friday, ¿vale? Ni le interesa hacer Black Friday porque su producto no es un producto de Black Friday. La gente que compra allí no quiere comprar por Black Friday, ¿sí? Entonces, bueno, porque las cosas estén allí no significa que valgan para todo el mundo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que ser suficientemente listos y hábiles para tener claro qué cosas sirven o qué cosas no, ¿vale? Por supuesto, también es muy importante, como os pone aquí, ¿vale? Que hay empresas, y mucha gente lo hace y no está mal, que utilizan redes sociales, sobre todo normalmente, no sé por qué, se suele usar Twitter, ¿vale? Como canal de esto, ¿cómo se llama? De servicio de atención al cliente. Esto implica que mi cliente tiene que tener Twitter, entonces no voy a tener solamente ese canal, ¿vale? Pero sí que es un canal que puede ser, bueno, pues de alguna manera muy útil o muy rápido, o llamarlo como queráis, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí, de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Sí. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Todos estos de aquí... Ay, perdón, que he dejado de compartir la pantalla. Todos estos servicios, ¿vale? Que tenemos aquí, tendremos que darnos de alta evidentemente en el servicio y una vez que nos hemos dado de alta en el servicio, pues por supuesto tendremos que integrarlo en nuestra web, ¿vale? Desde iconos normales o en el caso de los chats en línea, pues chats que salen desde la parte de abajo o cosas así, ¿vale? Entonces, para todo ello, bueno, pues por el caso de Zopin, pues hay un plugin para Zopin. Bueno, Zopin que ahora se llama Zendesk, el chat se llama Zopin, pero la empresa se llama Zendesk, ¿vale? O Tidio, pues hay un plugin que te integra Tidio, o bueno, pues para WhatsApp, para integrar el teléfono, lo que sea. Cuanto más, lo que tenéis que tener en cuenta es que la herramienta que utilicéis para que vuestro cliente se comunique con vosotros tiene que ser lo más popular posible, ¿vale? Y que al cliente le suponga el menor problema posible para darse de alta en ella, ¿sí? Yo no sé si usar Twitter ahora mismo como sistema de atención al cliente es correcto, ¿vale? Pero posiblemente sea más correcto utilizar WhatsApp, porque es más normal que la gente tenga WhatsApp a que tenga Twitter, ¿vale? O es más correcto que la gente tenga mail o que tenga Twitter, ¿sí? Entonces, bueno, intentamos utilizar un sistema que sea lo más popular posible. ¿Dudas sobre el sistema, sobre este tema? Ninguna. ¿No? Vale. Bueno, pues vamos a volver a nuestro WordPress, ¿vale? Y voy a ir cerrando cosas por aquí y os comparto la pantalla. Vale, vamos a ver antes del descanso los otros tipos de productos que nos quedaban, ¿vale? Porque si recordáis solo vimos el producto simple, vamos a ver los otros tipos de productos que podemos tener en nuestra tienda online. Y luego, después de eso, cuando volvamos del descanso, para rematar el día, ¿vale? Veremos el tema del transporte. Si nos da tiempo, veremos algo de pedidos, ¿vale? Si no, el lunes veremos los pedidos. ¿Sí? Sí, vale. Okay. Vale.
entiendo que me estáis oyendo todos, ¿vale? Todos tenéis mi mail, ¿vale? Tanto el isacbolea@gmail.com como el isaac.bolea@seforconsulting.es, ¿vale? Si alguien quiere o tiene especial interés o especial historia en algo que no hayamos tratado, ¿vale? Mandarme un correo de aquí al lunes, ¿vale? E intentaremos verlo el lunes, ¿ok? ¿Sí? De acuerdo. Venga, vale. Venga, pues nos vamos a los artículos, ¿vale? Si recordáis, en productos, todos los productos, teníamos los productos de nuestra web, ¿vale? Y si recordáis, nosotros habíamos hecho, cuando añadíamos un producto nuevo, no estás compartiendo la pantalla, Isaac. Gracias por decírmelo. Que nos estabas oyendo ya. Vale. Repito. Vale, dentro de mi WooCommerce, en todos los productos, teníamos el listado de productos y yo iba a añadir nuevo, ¿vale? Si recordáis, bueno, yo metía un nombre del producto. Y directamente lo único que hacíamos era elegir el tipo de producto, ¿vale? Y cuando elegíamos el tipo de producto, si recordáis, teníamos 4 tipos de productos, ¿vale? Y luego teníamos 2 opciones que eran virtuales o descargables, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Vale. Lo más sencillo es que el producto simple puede ser un producto virtual o un producto descargable, como os comenté, ¿vale? En el caso de un producto virtual es un producto que no tiene, como puede ser un curso, y un descargable, ¿vale? Es que yo le meto aquí, si os fijáis, ¿vale? Le meto el archivo descargable, ¿sí? Sería un PDF, por ejemplo. Yo puedo vender un curso y le puedo mandar un descargable con su, bueno, pues el alta en el curso, lo que queráis, ¿sí? Y le digo cuántas veces quiero que se lo descarguen y cuál es la caducidad de la descarga, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vale? Esto es más o menos sencillo, ¿vale? Pero ahora vamos a irnos a los otros tipos de productos. Sí, sí, tía. A ver, un momento. Coge un papel y apúntate. Espera, David, que nos queremos enterar. Fernando, cierra el micrófono, por favor. Ahora voy. Que yo no puedo. Voy. Gracias. Hecho. Gracias, Fernando. Vale. Opción 2, producto agrupado, ¿vale? Si recordáis, es lo que yo os comenté que es un pack de productos, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a poder hacer va a ser, vamos a poder elegir diferentes productos dentro de nuestra tienda, ¿vale? Y el cliente lo podrá elegir, pero no es un pack de productos como estamos acostumbrados, ¿vale? WordPress ha cambiado esto de versiones anteriores, antes era un pack de productos y ahora lo que hace es agruparme en un único producto varios productos que yo tengo que comprar. Por ejemplo, el ejemplo sería, imaginaros que yo vendo material de electricidad, ¿sí? Y puede ser que yo, para vender un enchufe está formado por la caja de empotrar en la pared, el mecanismo, el embellecedor de fuera y, o sea, el enchufe, el trozo de plástico del enchufe y el embellecedor de fuera, ¿sí? 4 partes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces yo puedo vender esas 4 partes como un artículo individual o puedo vender esas 4 partes como un artículo agrupado. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, de acuerdo. Sería un único producto, perdón. Es decir, no, hay un... No. Ahora vais a ver cómo funciona, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, salgo de este producto, ¿vale? Imaginaros que yo voy a crear un producto, voy a añadir un producto nuevo que va a ser el bote de pelotas, ¿sí? ¿De acuerdo? Le voy a decir que es un producto de tenis, ¿vale? Cuyo precio son 5 euros, ¿ok? Y lo publico, ¿de acuerdo? Y además del bote de pelotas, voy a crear un artículo nuevo que va a ser, por ejemplo, protección raqueta, ¿sí?
También es otro producto de tenis y que va a valer 3 euros. ¿De acuerdo? Y también lo publico. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Estamos de acuerdo, ¿no? No he hecho nada raro. No. Perdón. Y ahora creo un kit iniciación tenis, ¿vale? Y considero que alguien que compre una raqueta va a comprar un producto, o sea, que alguien que se esté iniciando en el tenis va a comprar un producto agrupado que va a ser también de la categoría tenis, que va a estar compuesto, ¿por qué? Escribo aquí raqueta, me tendrá que salir. Si me deja, perdón. ¿Por qué no me sales? Ah, perdón. Pongo aquí el SKU que quiera. ¿Vale? Y luego en los productos relacionados tengo una cosa que veis que pone productos agrupados, ¿sí? Y voy a poner aquellos productos que componen ese kit de iniciación tenis. Y ese kit de iniciación tenis lo va a componer una raqueta Junior Force, un bote de pelotas, ¿sí? Y una protección de raqueta. ¿De acuerdo? Sí. ¿Lo veis? Sí. Y publico. Vamos a ver qué pasa ahora. Duplico esta imagen, esta pestaña, perdón. Me voy a mi categoría de tenis. ¿Vale? Yo tengo un producto que es el bote de pelotas, la protección de la raqueta, ¿vale? Pero tengo un producto que es el kit de iniciación tenis. ¿Lo veis? Sí. Y cuando yo le doy al kit de iniciación tenis, me dice, vale, genial. ¿Cuántas raquetas quieres comprar? Una. ¿Cuántos botes de pelotas quieres comprar? 3. ¿Y cuántas protecciones de la raqueta quieres comprar? Una. Añadir al carro. ¿Vale? Si ahora veo mi carrito, lo que ha hecho él ha sido, me ha añadido, bueno, tenía más cosas por aquí, perdón, pero suponer, ya veis que esto tendría que haber funcionado bien, ¿vale? Pero, ¿veis? Me hubiera añadido esto, ¿sí? Ok. Sí. ¿Lo veis? No. No es un pack exactamente, sino es algo que yo le digo al cliente que debería de comprar junto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de María José me encuadra fenomenal, kit ensaladas. Una lechuga, 1 kilo de tomates, 3 pepinos, lo que sea. Y el cliente va haciendo su compra en un producto agrupado. ¿Sí? Ok. ¿Cómo funciona esto a nivel de stock, a nivel de precios, a nivel de todo? Pues igual que si él lo fuese comprando de forma individual. Lo único que hago es ofrecerle la opción de, en un único sitio de la web, tener todo junto. Es algo muy parecido a productos relacionados, con lo que... No, en productos relacionados no se te meten en el carro, aquí sí. No, sí, claro, pero yo entendía cuando has dicho el ejemplo del enchufe que se lo podías comprar una raqueta, un bote y una protección. No 5 No, botes de puedes pelotas. comprar los que tú quieras. Ya. La diferencia entonces entre hacer esto que has llamado tu kit y hacer un pack es que sería cerrado o abierto a posibles cambios. Claro, yo si hiciese un pack sería, primero, sería un pack en el cual pondría pack ensalada compuesto por una lechuga, 1 kilo de tomates y 1 kilo de pepino. ¿Vale? Y cerrado, no y puedes cerrado. variar nada. Y eso vale 23 euros. Sí. O 10 o 8, lo que valga, ¿vale? Pero tú luego tienes que controlar el stock. Aquí estás descontando directamente los artículos del stock de ese artículo. Y además das la posibilidad de que si en tu casa se come más lechuga que tomate, pues que añadan más. Exacto. Okay. Vale. Y entonces producto, perdón, no daría tampoco opción a poner un precio fijo o con un descuento. Sí. No. No se puede hacer así, como si fuese un kit. Es decir, me compras todo esto y te voy a descontar lo que sea, o te regalo una toalla. No. Sale un poco más barato a comprarlo todo junto.
pero No, lo único que En puedes este caso hacer no. es hacer un cupón en el cual pongas y utiliza el cupón no sé qué y te haremos un descuento. Bueno, bien. ¿Sabes? Vale. Bueno, Pero no Yo es un, quisiera no es crearme un pack de productos como lo que podéis conocer los que conocéis PrestaShop, que funciona PrestaShop. Antes sí que existía y ahora ya no existe. ¿Sí? Ajá. ¿Vale? Bien. Vale. Porque si yo quisiera hacerme un pack de productos, me lo crearía como Un producto único, un producto simple, ¿no? simple. Claro. ¿Vale? Que Imagínate que agrupe, tú pues, quisieses estas tres crear un cosas. pack de productos que fuese el yo qué sé, la parte externa de un faro, la bombilla y el casquillo de la bombilla, ¿vale? Y lo crearías kit faro, ya está. ¿Sí? Pero entonces tendrías que controlar un poco el stock de eso también. Bien, vale. ¿Sí? A ver, es una forma de ayudar, más que otra cosa, es una forma de ayudar a la gente a comprar productos o de guiarlos para comprar productos. ¿Sí? De acuerdo. Porque ¿Sí? él te da las tres opciones que nos has puesto ahí, nos las da y nos pone ahí ya, creo que puede que pusiese 1, 1, 1 y podría dejar incluso uno de ellos a 0 Sí, claro. en esa misma ventana y todo. Sí, 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 sí. Vale. Por supuesto. Por supuesto. ¿Se ¿Vale? podría indicar también el número máximo de producto que tú puedes ofrecer cuando estás realizando una agrupación? Lo digo así porque, por ejemplo, si tú vas a ofrecer un servicio agrupado, ¿vale? Porque Sí. sabes que, imagínate, en un viaje, por ejemplo, ¿no? Que podrías Sí. tener diferentes excursiones, Mm. pues lo normal es que si una persona contrata un viaje, ¿no? Te voy a buscar una plaza para ese viaje y después que las excursiones pues las cogería una vez, no las cogería 4 o 8 veces cada una. O ninguna. Sería una o ninguna, básicamente. Ya, No pero eso es darías el posibilidad cliente de el que va a múltiples. elegir, ¿vale? O Sí. sea, tú lo que puedes ponerlo en la descripción corta, puedes explicarle que lo haga como tú quieras que lo haga. Vale, pero no puedes limitar el número de unidades que se pueden coger ahí directamente en la Yo agrupación. creo que no. Vale, vale. Creo que no, ¿vale? Pero sería cuestión de comprobarlo, ¿vale? Pero yo creo que no. Bueno, esto de la agrupación tiene realmente, bueno, está bastante bien, ¿no? Porque tiene la ventaja de que la persona no tiene por qué buscar dentro de toda tu tienda cada artículo por separado, sino que ya A ver, la simplemente idea se va a es, eso específico. claro, la idea, esto es lo de siempre, es decir, cuando yo voy a comprar, esto está pensado o bien para, por ejemplo, para temas como el de María José puede venir bien, o para compras relativamente técnicas puede venir muy bien, ¿vale? Es decir, oye, es que yo no sé, no sé cómo tengo que hacer para comprar un enchufe, ¿vale? Y tú me estás guiando de las piezas que tengo que comprar el enchufe. Sí. ¿Sí? Te aseguras de que el cliente no se olvida de nada. Claro, Sí. o sea, es decir, no sé, a mí sí me parece útil, ¿vale? A mí sí que me parece útil, ¿vale? Pero bueno. Sí, y además, pues es más rápido para el cliente también si tiene que coger y comprar de esta forma, vamos. Y le ahorras muchos Se clics. ahorra pasos, se ahorra pasos. Aparte de que sea más rápido o no, ¿vale? Sobre todo, pues por decirlo de alguna manera, yo puedo, ¿esto cómo se llama? Decirle al cliente exactamente qué es lo que tiene que comprar. Y entonces a ver, gente que sé que lo usa, tiendas que sé que lo usan, lo que les está ayudando es a evitar devoluciones. Sí. ¿Vale? Porque, ostras, tú me has vendido esto, pero no me contaste que tenía que comprar esto también. ¿Sabes? Sí, sí, diriges al cliente inexperto.
No sé si me explico. Y ¿Vale? está muy bien también incluso para más avanzados, para clientes más avanzados, porque imagínate lo de la tienda de tenis que decías, para los principiantes está clarísimo, pero si yo soy medio y me quiero ir avanzado, si la tienda que es súper profesional y sabe lo que están jugando los avanzados, me dice el pack para los jugadores avanzados, la raqueta tal, las pelotas tal, pues yo a lo mejor tendría que investigar un montón para saber cuáles son las mejores pelotas, la mejor raqueta, pero si ya me dices tú que tú ya te lo sabes todo, ¿cuál es lo que me recomiendas o incluso lo que sabes que otros usuarios que son avanzados están comprando? Joder, a mí ya me has quitado un montón de investigación. Exacto. Fíjate, eso que acabas de decir tú, ¿vale? Hay una tienda que venden productos de pádel, ¿vale? Que hace eso. Dependiendo del tipo de raqueta que tú compras, te recomienda que la compres con unas pelotas o con otras. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, compras una raqueta de las que son para jugar al pádel porque ya tienes una edad y no quieres correr tanto, ¿vale? Y pues controlas más la pelota y tal, pues te vende unas pelotas que son más lentas que unas pelotas que son mucho más rápidas. Si tú eres una persona que al final, bueno, pues tienes por lo que sea, tienes bueno, pues mucho nivel o mucho conocimiento de esto, pues te venden unas pelotas más rápidas, ¿vale? Bueno, pues depende un poco de eso, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Perdona, fuera de tema. ¿Esto en PrestaShop existe? Esto en PrestaShop serían los packs, pero en PrestaShop lo que no puedes hacer es elegir el número de unidades en el pack. Eso es, claro. ¿Vale? O sea, lo que digamos que tiene de bueno en esto, ¿cómo se llama? En WooCommerce, en PrestaShop no lo tiene. Sí, no puedes elegir la cantidad. Vale, tienes que ir a paquete cerrado. Claro, a ver, en PrestaShop, para mí está bien, porque en PrestaShop tú haces un pack, ¿vale? Y le ofreces un pack, es el típico pack que, por ejemplo, pues en el caso de estética se da, ¿no? De cara a Navidad yo hago un pack de, pues no sé, no sé, de cremas o de cosas para el maquillaje o de lo que queráis, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que el pack que te hacen, por decirlo así, es un pack cerrado, ¿vale? Por contra, aquí digamos que lo que estás haciendo al cliente es recomendarle algo que debería de comprar. Si, por ejemplo, yo digo, no sé, por decir algo, en el caso de David de los quesos, dice kit cena para 2 y pone un queso, unas, yo qué sé, pues unas tostaditas de pan, un no sé qué, un tal, un vino, y a mí no me gusta el vino, si el pack es cerrado no lo puedo comprar, ¿vale? Si el pack es abierto, como es este caso, pues bueno, directamente me dejarían seleccionar, ¿sí? Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Vale. Con respecto a los productos variables, ¿vale? Que veremos que es para poder hacer, pues poder hacer colores, tallas y demás, ¿vale? Como tenemos que instalar un plugin, lo instalaremos el lunes, no os preocupéis, y lo haremos, ¿vale? Entonces, si os parece, son menos 10, volvemos como hay 5 y hablamos del transporte que tenemos un poco de tela, ¿vale? Vale. Muy bien. Perfecto. ¿Okay? Hasta luego. Venga. Vale. ¿Sí estáis todos? Sí, aquí estamos. Sí, venga, va. Vale, pues vamos a continuar, ¿vale? Bien. Disculpa, Isaac, ahí Javier que lo Lore. subamos Vale, a panelista. Vale, sí, lo puedo subir yo. Perfecto, ya estamos ahí dentro. Vale. Vale, ya estás, Javier. Vale, vamos a ver
la última parte que nos quedaría, ¿vale? Hemos visto cómo crear artículos, hemos visto cómo meter medios de pago y nos quedaría la última parte un Perdona, poco... Isaac, ¿podéis subir a panelista a Javier? Ya está, ya lo hemos subido, vale, Teresa. que no me he dado Ya lo hemos cuenta, subido. vale. Ya lo hemos subido, gracias. Y lo que vamos a ver ahora va a ser cómo podemos crear o cómo tenemos que gestionar el transporte dentro de WooCommerce, ¿sí? Vale. Para gestionar el transporte lo que nos va a pasar, a ver, como en muchas otras acciones, WooCommerce es relativamente limitado, ¿vale? Relativamente limitado con respecto al transporte, ¿vale? Igual que es en otras cosas que podemos opinar o pensar que es limitado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Es que luego aquellos que queráis explorar o que queráis ir más adelante, ¿vale? Pues podéis instalar diferentes módulos, sobre todo módulos de los transportistas, ¿vale? Que pueden hacer que se mejoren esas acciones de transporte, ¿vale? Y sobre todo, que es muy importante, que os permitan integrar vuestra agencia de transporte con vuestra tienda online, ¿sí? Cuando hablamos de integrar la agencia de transporte con la tienda online, hoy en día, a fecha noviembre de 2021, se están pidiendo básicamente dos integraciones, ¿vale? La primera integración la hemos comentado hoy, ¿vale? Que es la integración del número de tracking. Es decir, hoy en día casi todo el mundo pide que cuando yo le diga al cliente que le he enviado su producto, ¿vale? Le llegue un mail con el número de tracking. De esa manera me evito, que era lo que comentaba hoy por la mañana María José, me evito que cuando el cliente tenga problemas con el transporte, tenga que yo llamar a la agencia de transporte, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Si el cliente tiene problemas con el transporte, tiene el número de tracking, ¿vale? Puede directamente llamar él y le van a decir dónde está su paquete. ¿Sí? ¿Hasta aquí de acuerdo? De acuerdo. Vale. Sí. El otro tipo de integración que nos permiten hacer algunas agencias de transporte es la posibilidad de imprimir etiquetas desde nuestra propia tienda online. ¿Vale? La etiqueta de transporte, pegarla directamente dentro de nuestro pedido y ya está. ¿Alguien ha vendido últimamente o sabe o ha visto vender productos en plataformas de venta C2C, tipo Vinted, tipo Wallapop, tipo eBay? ¿Alguien ha vendido alguna de estas? Yo hace unos meses sí, un libro. ¿Y cómo lo enviaste? ¿Lo enviaste o te lo fueron a buscar a tu casa? En Wallapop. Hablamos, solo hay un sistema y es que... No, en Wallapop ya hay envíos. Ya existe Wallapop envíos. Sí. A ver, os lo digo porque ahora lo que están haciendo en Wallapop, en Vinted, en todo este tipo de plataformas, es que el cliente paga el envío. Entonces selecciona el medio de envío y dice, lo voy a enviar por correos, ¿vale? Y entonces directamente al que ha vendido la prenda o al que ha vendido lo que sea, le mandan un PDF para que tú imprimas y sea una etiqueta. Con esa etiqueta la pegas en tu paquete, vas a correos, dejas el paquete, no pagas nada, ¿vale? Y directamente a ti te llega un mail como que has enviado ese paquete, ¿sí? Entonces tú ya estás generando la etiqueta de envío, tú ya tienes la etiqueta de envío desde el propio sitio. ¿Sí? Sí, ahora que lo dices, una de mis hijas hace unos meses ya vendió una prenda de ropa así. ¿Vale? Y me explicó lo mismo que acabas de decir tú. Entonces, por eso, ¿vale? Sí, entonces, bueno, pues es una opción. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, las dos integraciones que estamos pidiendo ahora mismo son esas dos integraciones. La integración de la parte de esto, ¿cómo sería? De
del tracking para el cliente y la integración desde nuestra parte para los envíos, ¿vale? El tema de la gestión de etiquetas, normalmente las agencias de transporte, incluso correos y demás, nos lo suelen dar dentro del propio contrato, ¿vale? El tracking suelen cobrar. El tracking suele cobrar. ¿Lo sabíais eso? No. No. Pues cobran. Susana, ¿a vosotros os dan el número de tracking cuando hacéis los envíos? No. A mí sí que me lo dan. ¿A ti te lo dan o tú entras a la web y lo pides? Yo, cuando mando cosas, ¿te refieres? Sí, tú mandas una cosa. A mí me Tú me sale el mandas a mí número un de pedido. tracking del envío ya directamente en la etiqueta que yo tengo que pegar en la mercancía. Vale. Sí, pero la pregunta es si la empresa misma, que hay, por ejemplo, yo compro muchas veces cosas, vosotros también, en Amazon, y a lo mejor te llega ya directamente Segur te envía un correo a ti cliente con su número de tracking. y te llegan, ni siquiera es la empresa exactamente, te manda directamente el transportista. Segur. Sí. Por eso cobran. Por eso cobran. Y por eso que te están haciendo a ti, José Ángel, cobran. Sí. Otra cosa es que a ti te lo hayan metido dentro del precio del contrato. Sí, pero eso es por más eso probable. cobran. Sí, claro. Por eso cobran. ¿Vale? De hecho, si vais a coger un medio de transporte más o menos económico, por ejemplo ASM o alguno de estos, los paquetes más básicos nos darán número de tracking. Ni tan siquiera pagando. Ya. ¿Vale? Ya os aviso, ¿vale? Que no luego nadie diga nada, ¿vale? ¿Sí? Claro, pero hay que tenerlo. O sea, no puedes tener una tienda online sin un número de tracking, porque si no, para eso lo echas al buzón de correos, que no tiene ningún seguimiento, ni ninguna garantía, ni nada. Bueno. No sé. No sé, no todos los productos que compras por internet te llega no tienen el tracking. comunicado del transportista. En todo caso, o es la misma tienda, a lo mejor quien también te va a enviar, te dice, ha sido enviado, y hasta ahí, ¿sabes? O te, sí, claro. No sé. Es que depende del producto que envíes, porque yo pido a una tienda de semillas que los envíos los hacen por correos, como tú has dicho, José Ángel, lo echan al buzón y se acabó, sí. Porque son sobrecitos muy pequeños de apenas 80 céntimos o 60 céntimos cada uno. Entonces, claro, el total pueden ser 3 euros, 5 euros, y lo ponen como una carta normal. Sí, hay por casos ejemplo, que sí, que por cuesta ejemplo, más el collar que el perro, pero si claro, es un envío... si por ejemplo, vamos a ver, si por ejemplo a ti, Segur, te cobra 20 céntimos por añadir el número de tracking, ¿vale? Y tú estás vendiendo pedidos por debajo de 5 euros, es que si ya es inviable, nos quita sí. eso, nos quita tal, nos quita cual, claro. Si yo mando un pedido de 500 euros, claro que voy a pedir el número de tracking, ¿vale? Y hasta cómo se llama el transportista que me lo va a traer. Pero hay que ver, como decimos, hay que ver un poquito el producto, ¿vale? Sí, tenéis razón. Es importante, ¿sí? Vale, entonces, lo que os digo, esas son las dos cosas que se suelen pedir o que soléis pedir los clientes, ¿vale? Con lo cual es muy interesante que cuando vayáis a contratar un servicio con un transportista, le comentéis que tenéis una tienda online, ¿vale? Y le preguntéis si tiene módulos para WooCommerce, para Shopify, para PrestaShop, para Magento, para la tienda online que vayáis a montar, ¿sí? Si no tiene los módulos, pues evidentemente habrá cosas que no podréis hacer, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Además de esto, es importante, tenéis que saber, pero eso yo creo que, salvo One and One, creo que todo el mundo lo tiene activado, ¿vale? Esto se utiliza con un protocolo que se llama SOAP, S-O-A-P, como sopa, pero cambiamos la A por la P, ¿vale? Que lo que hace es nos permite estar haciendo una transferencia de ficheros directamente entre máquinas de internet, ¿vale?
Entonces, si no os funciona, tendréis que preguntarle a vuestro proveedor de Internet si tiene el protocolo SOAP activado, ¿vale? En vuestro almacenamiento. Pero normalmente eso os lo va a decir el agente de transporte y son súper profesionales y normalmente lo que quieren es que imprimáis vosotros las etiquetas y que les ayudéis, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale, venga, pues ahora vamos a ver cómo montamos el transporte aquí. Vale. Como no comparto la pantalla, y ya estáis cansados de verme, voy a compartir la pantalla. Aquí, los ajustes del WooCommerce. ¿Alguien está diciendo algo por el chat? Ana, no, Javier, que gracias. Vale. Vale, vuelvo a estar en mi página de ajustes del chat y vuelvo a tener, y tengo la pestaña que no habíamos visto todavía de envío, ¿vale? Dentro de la pestaña de envío va a ser la pestaña en la cual yo voy a configurar, ¿vale? Mi envío. Bueno, voy a borrarme el envío local, ¿vale? Para que me salga igual que a vosotros, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Os sale así, no? ¿A todos? ¿Sí? A mí ya no, pero sí me salía así al principio. Vale, a ti ya no porque has hecho algo, ¿vale? Porque has añadido una zona de envío. Vale. Sí. Antes de añadir una zona de envío tenemos que hacer dos cosas importantes. Lo primero de todo, ¿vale? Si recordáis, dentro de general, de la pestaña de general, nosotros marcábamos, ¿vale? Cuáles eran los países a los que nosotros enviábamos, ¿sí? Si nosotros ponemos países diferentes, o sea, si aquí solamente ponemos España, cuando nos vayamos a generar los envíos, solamente podremos seleccionar España, ¿sí? Si hemos puesto aquí a todos los países o a todos los países excepto, ¿vale? Pues bueno, en función de eso nos saldrán los países realmente a los que nosotros podamos vender, ¿de acuerdo? ¿Sí? Okay. No podré crear reglas de transporte para un país que yo le haya dicho dentro de mis ajustes generales del WooCommerce que no puedo vender en ese país. ¿Sí? Sí. Ya sé que estaréis todos pensando, obvio, normal, no sé qué, ya, pero que lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Bien, una vez hecho eso, ya nos vamos a el envío. Y lo mismo, antes de empezar añadiendo zonas de envío y haciendo cosas raras, nos vamos a ver las opciones que nos va a dar WooCommerce a la hora de envíos. ¿Sí? Vale. Lo primero, y a mí esto me parece fantástico, es de las últimas opciones, de las últimas versiones de WooCommerce, ¿vale? Y esto yo creo que lo tendrían que tener todos los comercios electrónicos, ¿vale? Y no lo tienen. WooCommerce me permite añadir una pequeña calculadora de envíos, ¿vale? Me pone un precio de envío y si no lo sabe calcular me permite decir en qué región o en qué país estoy o en qué ciudad y directamente me calcula el envío, ¿sí? Antes de acabar mi proceso de compra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. O puedo, por contra, decirle que me oculte los gastos de envío hasta que se introduzca la dirección, ¿vale? Que es lo que, si no, tendrían que hacer otras herramientas de e-commerce. Pero, por ejemplo, para que no siempre parezca que pongo bien a PrestaShop y mal a WooCommerce, PrestaShop, por ejemplo, esto no lo hace. PrestaShop te deja elegir un envío por defecto, ¿vale? Y ese va a salir para todos café hasta que el cliente haya puesto la dirección de envío, que entonces calculará su envío, ¿vale? Entonces, bueno, pues para esto lo podréis marcar o directamente activar la calculadora de envíos, ¿sí? ¿Sí? Y luego, a nivel de cuál es el envío, ¿vale? Por el que nosotros queremos que se marque el pedido, ¿vale? Por defecto podemos decir que viene activado por defecto la dirección de facturación del cliente, ¿vale? ¿Por qué pone esto y no pone la dirección de envío? Porque cuando vosotros escribís una única dirección, esa dirección es la dirección de facturación que también se usa como dirección de envío.
¿sí? Y normalmente suele haber una casilla que pone enviar a otra dirección, ¿sí? Por eso pone la dirección de facturación y no la de envío. ¿Lo veis? Sí. Sí, sí. O sea, que es que esto es un poco contradictorio porque aquí normalmente mucha gente hace esto, ¡pac! Y le deja de funcionar. Porque hay que Claro, poner porque la dirección. si tú has rellenado una casilla de enviar a otra dirección distinta, ya te coge la de dirección, pero pone por Claro, defecto. exacto. O sea, si no tengo nada, me coges la de facturación. Y si tengo la de envío, coges la de envío. Eso es lo que dice esta línea. Sí, vale. Pero esta otra línea diría, si no tengo nada, cógeme la dirección de envío del cliente. Es que la dirección de envío del cliente puede estar vacía. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, 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 sí. Sí. Claro. Entonces, por eso tiene que estar aquí, ¿vale? Y luego te activa el modo de depuración, ¿vale? Bueno, pues para ir viendo cómo está funcionando. Si montáis cosas muy raras, os recomiendo que lo hagáis. Por defecto lo vais a tener desactivado, ¿sí? Entonces, vale, ya tengo las opciones y guardo los cambios. Vale. Y ahora vamos a crear las zonas de envío, ¿sí? Por defecto, WooCommerce solamente tiene 3 tipos de envío, ¿sí? Tiene envíos a precio fijo, envíos gratuitos y envíos a recogida en local, ¿sí? Gratuitos, un coste y recogida en el local. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. ¿Sí? Entonces yo tendré que ir seleccionando cada uno de esos tipos de envío en función de la zona que yo quiera poner. ¿Sí? En función de la zona de envío que yo cree, elegiré un tipo de envío. Voy a añadir una zona nueva. ¿Vale? Y entonces la zona que él me dice es, ¿cuál es la zona? Voy a decir, por ejemplo, Zaragoza, ¿vale? Me dice, si quiero una región, incluso me deja limitar por códigos postales, le voy a decir que quiero Zaragoza, ¿vale? Y ahora tengo que añadir un método de envío. Y como os digo, solamente existen 3 posibles métodos de envío. Precio fijo, envío gratuito o recogida local, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, a la gente que me compre de Zaragoza y provincia, le voy a hacer un precio fijo, que luego lo veremos cómo lo cambiamos, ¿vale? Y le voy a hacer una recogida en local. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues esto significa que alguien cuando vaya a hacer su pedido y ponga que es de provincia Zaragoza, podrá elegir una de estas 2 zonas de envío. ¿Sí? Sí. ¿Lo veis? Ahora veremos cómo puedo hacer o poner cuánto voy a cobrar en cada envío. Pero yo ya he limitado la zona y limito lo que voy a hacer aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, ¿Dudas? ¿No? Vale, voy a guardar los cambios. ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, imaginaros que soy una tienda que voy a servir a los barrios, a Zaragoza, pero también voy a servir a Santa Isabel, a Utebo, a no sé qué, y digo, por ejemplo, podría añadir una zona de envío aquí que fuese Utebo, o podríamos poner reparto Utebo, ¿vale? Yo pondría, perdón, un código postal, me lo invento, que no sé si es ese, ¿vale? Y directamente ya estaría. Y fijaros,
me permite poner los códigos postales así, me permite poner los códigos postales así, o me permite incluso poner los códigos postales creo que son con 3 puntos o con 2 puntos, no recuerdo mal, con 3, ¿verdad? Sí, con 3 puntos. He puesto uno de más, perdón. ¿Vale? Mola, ¿no? Sí. Mola mucho. Esto tampoco lo puede hacer PrestaShop. ¿Vale? Esto tampoco lo puede hacer PrestaShop. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo limito los... Podría llegar a decirle que si alguien me... Bueno, coge en Zaragoza y yo hago reparto en Zaragoza y sé que los códigos postales de Zaragoza son del 50.001 al 50.018, pongo 50.001 punto 50.018, el 50.019 a tanto precio, el 50.020 a tanto precio y el 50.000 tal a tanto precio. Y el resto no hay envíos. Pues no hay envíos. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Repito, mola mucho. ¿Vale? Ok. ¿Sí? Sobre todo para tiendas locales. O sea, para una tienda como la tuya, María José, esto es una pasada. Sí, sí, puedes seleccionar Una al auténtica milímetro. pasada. No, es que yo puedo decir, claro, yo puedo decir que si estoy en Zaragoza no vale lo mismo y tengo un reparto propio, no vale lo mismo llevar un pedido a Utebo, que lo tengo a 8 kilómetros, que a Pinseque, que lo tengo a 22. Sí, ¿no? Y además que también esa precisión sirve porque todos los que vivimos en pueblos sabemos que hay pueblos que se conectan por una carretera muy fácilmente y otros que a lo mejor tienes a 3 kilómetros, pero que tienes que dar un rodeo enorme y dices, pues elimino ese pueblo porque lo que tardo en llegar Porque ahí... no quiero servirle a ese pueblo, ¿vale? Exacto. Y entonces veis, al final, en las zonas de envío tengo Zaragoza y provincia, ¿vale? Con un precio fijo y recogida local, ¿vale? Y este que no he metido todavía en ningún método de envío, ¿sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Vale. Una vez que yo ya he creado una zona de envíos, ¿vale? Lo que tengo que decir es poner los métodos de envío y valorar cuáles son los métodos de envío que voy a utilizar. En este caso yo he dicho precio fijo y recogida en local. Entonces, dentro de cada zona me va a dejar asignar un valor para el precio fijo y un valor para recogida en local. Entonces yo le digo que los que son de Zaragoza, el precio fijo, le voy a decir que edito, le digo si si tiene o no tiene impuesto, y va a tener impuesto y va a ser 4,99. O voy a hacer barato, ¿vale? A los de Zaragoza les voy a cobrar 2 euros, ¿vale? Mientras que en la recogida en local, ¿vale? El importe va a ser 0, ¿sí? Y esto además, en vez de llamarlo precio fijo, le voy a llamar envío. ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, correcto. ¿Sí? Vale. Ahora, además de enviar a Zaragoza, pues resulta que también quiero enviar a Huesca y Teruel, ¿vale? Pues añado una nueva zona de envío que sea regionales, ¿vale? Y que sea Huesca y que sea Teruel. Y vuelvo a lo mismo. Y aquí vuelvo a añadir un método de envío. Como aquí no voy a enviarle, no voy a poderle dar recogida local, sino que le voy a dar un precio fijo, añado un método, ¿vale? Con un precio fijo, edito y le digo que cuando envíe a Huesca o a Teruel voy a cobrar 4 euros, ¿vale? Normalmente guarda siempre, pero yo muevo algo para guardar cambios. Vale, ya lo tengo. ¿Qué tenemos? Tenemos una zona de envío a Zaragoza y provincia y una zona de envío, bueno, que se llamaría precio fijo, que es para Teruel y Huesca. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? De momento no. No me lo creo.
bien. Ahora os haré una pregunta yo y así ya volvemos a volcarnos la cabeza. Vale. Cuando le doy al carrito, directamente, fijaros, me coloca el envío. ¿Sí? O directamente me permite cambiar la dirección y decirle que, no, mira, en vez de en España, ¿vale? Estoy en España, pero en vez de en Zaragoza voy a estar en Toledo, actualizar, y me dice que no, que a Toledo no hay opciones de envío. Que listo. Le voy a decir que no estoy en Toledo, que se me ha ido el dedo, que estoy en Teruel, le voy a decir actualizar, y en Teruel ya no me da más opciones, sino que el envío a Teruel vale 4 euros. Esto es la calculadora de envíos, ¿eh? Genial. Mola, ¿no? Sí, sí, era Aquí en la que estabas haciendo, perdona, ya le habías dicho la dirección de... No, nada, perdón, nada, no. No le he dicho nada todavía. Perdón, ya está. No le he dicho nada, me está geoposicionando. Sí, vale. Sabe que estoy en Zaragoza. Por eso digo que esto me parece súper guay. No, esto rompe la libertad de expresión del individuo porque no sabemos dónde estamos. Bueno, bien, vale, perfecto. Cuando Genial. haces el ventríloco sí que mola. Genial. Pero fijaros que yo no he metido nada, no he metido ningún dato, él no sabe quién soy, ¿vale? ¿Sí? Vale, perfecto. Vamos a volver por aquí. Zaragoza y provincia, regionales, ¿vale? En el de Zaragoza y provincia, además, me pone los nombres que he decidido, envío y recogida local. Es decir, cuando yo selecciono aquí y le digo que estoy realmente en Zaragoza, ¿vale? Y actualizo, ¿vale? Me dice envío, ¿vale? Y recogida local, ¿sí? Isaac, entonces es por geolocalización en principio. En este caso sí, en este caso sí. Vale. Para ofrecerte esto, si no, tú puedes poner en la calculadora de envíos, puedes poner el sitio donde sea, porque yo puedo estar comprando aquí, pero se lo puedo enviar a mi hermano que vive en Huesca, ¿sabes? Entonces, Ya. pues por eso te da la opción de calcular o de enseñarnos esa calculadora de envíos, ¿sí? De todas maneras, Isaac, ¿hay alguna manera de, si la geolocalización está equivocada, de decirle, no, que estoy en Zaragoza, aunque tú digas que estoy en Valencia? Aquí. Cambiar dirección, sí, vale. Y pongo la dirección que me dé la gana. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Sí? O simplemente porque tú no tengas activada la geolocalización, que puede ser, ¿eh? Sí, claro, no. A ver, a mí me ha sucedido que mi compañía de mi geolocalización dice que en ocasiones creo que estoy en Barcelona o en Valencia. En Barcelona, sí, pero eso es porque usas Vodafone. No, Netjar, que es una compañía así un poco rara. Bueno, pues con Vodafone te pasará. Sí, puede ser. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Le digo dónde estoy y ya está, pues. Exacto. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. ¿Vale? Hasta aquí. Sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Sí? Sí, bueno. Vale. Además de eso, yo puedo decir que en los regionales, bueno, pues quiero admitir aquí, quiero añadir un nuevo método de envío que sea el envío gratuito, añadir el método, ¿vale? Y en este método, en el envío gratuito, lo puedo editar, ¿vale? Y el envío gratuito requiere un cupón válido, una cantidad mínima de pedido, un cupón, una cantidad mínima de pedido y un cupón, o una cantidad mínima de pedido. Entonces yo puedo decir que este envío gratuito va a ser cuando la cantidad mínima del pedido sea 50 euros, ¿vale? Y ya me dice si quiero aplicar la regla del pedido mínimo antes del descuento del cupón. ¿Lo veis? ¿Lo despliega a ver? Sí, esto te lo dicen muchísimas webs y te obligan a que sea antes del descuento. Claro, es que si no, no tiene sentido. Claro.
¿vale? O sea, yo hago el descuento, ¿vale? O sea, el pedido mínimo va a ser, si yo hago un pedido mínimo, si yo pongo 50, alguien que compra 50, ¿vale? El pedido mínimo se le quedaría en 45, ¿sí? Entonces, si yo no marco esto, automáticamente no le podría aplicar eso. Porque entonces su pedido mínimo sería de 45, no de 50. ¿Lo veis? Sí, sí, se ve, se ve. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, bueno, entonces depende de lo que queráis, lo guardamos y entonces eso significa que ahora cuando alguien lo seleccione en Huesca o en Teruel podrá tener un envío gratuito, ¿sí? Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que vais a tener que hacer normalmente? Pues vais a tener que ir haciendo aquí diferentes reglas en función de el pedido, ¿vale? Que vosotros o el importe de lo que vosotros queráis que un cliente os pague. A lo mejor no os paga lo mismo un cliente de cuando enviáis un paquete a Huesca y a Teruel, o a Soria o a Navarra, que cuando enviáis un paquete a Sevilla, ¿vale? Entonces, en ese caso tendréis que ir haciendo diferentes reglas de envío, ¿vale? En función de, bueno, de cada uno de los destinos, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? O sea, voy a tener que ir marcando en función de los destinos. Y puedo tener tantas como yo quiera. Lo que no puedo tener es dos reglas para el mismo destino. O sea, tengo un destino primero y dentro de ese destino tengo diferentes formas de enviar a ese destino. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale, ¿qué es lo que ocurre? ¿Echamos algo de menos aquí? Seguro que sí. No, yo pregunto si echáis algo de menos. ¿Alguien echa algo de menos? ¿Hay contrarreembolso o algo así? ¿O no? Contrarreembolso no es una forma de envío, es una forma de pago. Pago, sí. Pues no lo sé. Y existe. Repito, ¿echáis algo de menos aquí? No sé. ¿No? Como no nos des una pista más. ¿Cómo calculáis los envíos? ¿Los kilómetros? No, por peso y demás, ¿te refieres? Sí, pero aquí no estoy poniendo nada de peso en ningún sitio, ¿no? ¿O hemos puesto algo de peso? Las medidas, el volumen ese, la dirección. No he puesto nada. O sea, es decir, yo aquí realmente le estoy diciendo que mi producto vale más o vale menos en función de lo que pese. ¿En algún sitio le puedo decir que mi envío vale más o menos dinero en función de lo que pese ese producto? Sí, no lo hemos visto. No. Ya yo os enseño lo que hay, ¿eh? Vuelvo a compartir mi pantalla. Bueno, la tenéis compartida, vamos. Sí. Yo le doy aquí a editar. Lo único que hay es el precio fijo que hemos puesto de 4 euros. Es un precio fijo que yo puedo editar, ¿vale? Y aquí es que no me habla nada de kilos ni de nada especial, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos las clases de envío. Y esto realmente, para mí, está muy mal parido. Igual que hay cosas que están muy bien, hay cosas que esto está realmente mal hecho, ¿vale? Porque me resulta súper complejo montar este tipo de envíos, como vais a ver, ¿sí? Entonces, yo voy a coger una clase de envío y voy a tener que crear diferentes clases de envío en función de ciertos parámetros. Una clase de envío es un envío especial que se va a cumplir cuando yo diga unas características. Y voy a poner el primer ejemplo con la clase de envío frágil, que yo creo que es el más sencillo, ¿vale?
Le voy a añadir una y la voy a llamar frágil, ¿vale? ¿Sí? Ya está. No tengo que hacer nada más. ¿Sí? Vale. A partir de ahora, en mis zonas de envío, yo en el caso de Zaragoza podré coger y cuando le doy a editar la que es de precio fijo, ¿vale? Me aparece de que puedo añadir un coste de envío de la clase de envío frágil y un coste del envío sin frágil, ¿sí? ¿Sí? Ajá. ¿Vale? Y luego me dice cómo la puedo cobrar, ¿vale? ¿Sí? Si la cobro por cada clase, por cada envío, ¿vale? O la cobro por cada cobro la más cara que tenga ese pedido, ¿vale? En este caso, la voy a decir siempre por envío individualmente. Entonces, imaginaros que yo llego aquí y le digo 2 euros más si el envío es frágil, ¿sí? Y guardo los cambios. Y fijaros qué ha pasado ahora. Upa. Que cuando yo pongo que lo quiero para Zaragoza, opa, perdón. Vale, él solamente me dice si quiero el envío normal o si quiero la recogida en local. Y decimos, bueno, ¿y el frágil? ¿Vale? Bueno, pues para poder elegir el envío frágil, tengo que añadir esa clase de envío especial en ese producto. Claro, esto es un rollo, porque tendría que añadirlo en todos los productos que quiera. Entonces, claro, tengo que ir... Opa, perdón. Opa. Quiero ir a, por ejemplo, el bote de pelotas. Le digo editar. Y ahora aquí le puedo decir en envío que el bote de pelotas utilice la clase de envío frágil. ¿Sí? ¿Lo veis? Ahora Sí. actualizo aquí. Y cuando actualizo mi carro, vale, si me funcionase bien, igual tengo que actualizarlo. Tiene que dejar en un bote de pelotas, ¿no? Vamos, me tendría que cobrar 6 euros más por el frágil, ¿vale? A ver si igual he hecho yo algo mal. Vuelvo al WooCommerce, a los ajustes. Claro, hacer esto para productos pesados, para no sé qué, es un auténtico rollo. ¿Vale? Vuelvo a editar. Yo aquí he metido el frágil, ¿no? Ah, vale, porque este lo envío Pero le has frágil. puesto 2 igual. Sí, claro, claro. Perdón. Igual va por ahí el problema. Y ahora aquí. Sí, ahora veis, ya me pone 6, ¿vale? Okay. Me cobra el envío normal más el frágil, ¿sí? ¿Lo veis? Sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si yo tengo productos que tengo que cobrar más porque son más pesados, pues tengo que decir, vale, en este tendría que ir haciendo una clase de envío, ¿vale? Que sería, en vez de frágil, añadiría una clase de envío que sería más de 2 kilos, por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? Otra clase de envío que sería más de 5 kilos. Y ahora tendría que decir aquí, en mi zona de envío, tendría que decir, no, mira, es que cuando envío en regional, ¿vale? Le tendría que decir que el envío a precio fijo, le tendría que decir que
cuando es de más de 2 kilos, a este coste le sume 1 euro, a este coste le sume 3 euros y el frágil no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si Incluso eliges... podría poner esto así, porque esto es el precio base que me cobra mi agencia de transporte. ¿Sí? Vale, si eligieras la otra pestaña... Espera. Y ahora tengo que ir al producto y decirle, bueno, mi producto pesa 1 kilo, pues le voy poniendo, o sea, pesa 2 kilos, pues voy añadiendo esto, pero las cosas nunca me van a salir bien. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, hay herramientas y hay plugins bastante complejos de manejar que me permiten, sobre todo, son de transportistas, calcular el importe del pedido por peso, ¿vale? Pero os lo tendrá que dar vuestro transportista. ¿Sí? Preguntas, que seguro que hay. María José, que no te he dejado hablar, perdona. Nada, te decía que esto está funcionando como hemos visto, ha pasado de coste de envío 2 a coste de envío 6 porque tú has elegido la pestaña sumar los dos costes. Si hubieras elegido el más caro, habría pasado a coste 4, ¿no? A coste 4, exacto. Ok. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que ir haciendo es, claro, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, sé que un artículo pesa 1 kilo, pues yo tendré que poner que por cada kilo adicional me sume, no sé, 5 euros o 3 euros, claro, pero cuando me piden uno solo, no me va a cuadrar. Entonces, al final, bueno, montar aquí, si no lo hacéis con una herramienta del propio transportista, es realmente complejo, ¿sí? A no ser que pongáis un precio fijo y patos café, que es lo que al final la gente que tiene WooCommerce acaba haciendo. ¿Sí? Un precio fijo por zona de envío, quiero decir. ¿Lo veis? Sí. En el caso de PrestaShop, como sí que está algo mejor hecho, ¿vale? Porque PrestaShop sí que nos permite tener una tabla donde ponemos zona de envío y rangos de peso, y en función de los rangos de peso que estamos marcando nos permite meter el valor de ese envío, ¿vale? Pero en el caso de WooCommerce no. Vuelvo a lo de siempre. Esto comparado con lo que había hace un año, vamos, es como la noche y el día, ¿vale? Y esto mejorará, porque tiene que mejorar, ¿sí? Pero bueno, que sepáis que no es lo mejor de nuestro WooCommerce. ¿Dudas? ¿Preguntas? El hecho de que exista, sí, a ver, más que duda es comentario, porque yo con el tema de, por ejemplo, de los quesos y demás, hay que efectivamente es peso. No sé qué precios tienen los pesos, ¿vale? Pero habría que hablar con el transportista, lo que comentabas. Pero es que la currada de lo que estabas diciendo ahora, de por todos los productos que tienes, por cada atributo, meterle la clase de envío que tiene. O sea, yo es que ahora cuando lo estabas comentando decía, madre mía, como tengas más de 200 productos o... Claro, que es lo que... A ver, yo ahora os digo qué es lo que hace la gente, ¿vale? A ver, por ejemplo, pero incluso en PrestaShop, a ver, os digo la realidad, ¿vale? Y hasta ahora estábamos hablando un poco de los mundos, no voy a decir de Yuppie, pero sí de un mundo ideal, ¿no? Como dicen los de Walt Disney. A ver, normalmente los e-commerce, pocos son los e-commerce que pesan sus productos, ¿vale? Pocos son los e-commerce que pesan sus productos. Porque eso es una currada que pa' qué, ¿sí? Como te cambien los embalajes o te cambien lo que sea, ya, con perdón, adiós muy buenas el tema de los pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues al final hace una media, ¿vale? Y dice, bueno, vamos a ver, tú decías ahora, David, 200 productos, ¿no? Y dices, bueno, tengo de mis 200 productos, tengo 150 que pesan hasta 1 kilo, ¿vale?
50 que pesan de 1 kilo más o menos a 2 kilos, ¿vale? Bueno, 25. Y el resto que pesan más de 2 kilos, sí, vale. ¿Y qué es lo normal que me compre la gente? Un producto, 2, 3. Claro, tú en tu caso, en un principio no lo sabes. Pero bueno, puedes decir, bueno, vamos a valorar que lo normal va a ser que la gente me compre un queso, ¿sí? Sí. Pues coges y haces una regla de 3. ¿Sabes cuánto te cobra el transportista por envíos? Hasta 1 kilo, hasta 2 kilos, hasta 5 kilos y haces una media, ¿sí? Eso es una de las opciones que hace la gente, ¿vale? No digo que sea la más justa, pero es una de las opciones que hace la gente, ¿sí? Luego, otra de las opciones que suele hacer también bastante la gente es, y esto sí que es una buena recomendación, busca un transportista en el cual, y esto es lo que más os interesa, ¿vale? Los rangos de transporte sean lo más grandes posible. ¿A qué me refiero? Susana o José Ángel, ¿nos podríais decir alguno de los dos con qué transportista trabajáis? ¿O solo trabajáis con uno? Yo con Correos Express. Correos Express. ¿Tú, Susana? Yo, dime uno con el que no trabaje. Vale. Ahora os hago la segunda pregunta. ¿Sabes cómo van los rangos de peso en Correos Express, José Ángel? Me parece, creo que es menos de 2 kilos, luego de 2 a 5 o algo así. O sea, son rangos grandes. Pero tampoco el salto de dinero es importante, con lo cual, o sea, en mi caso, igual me da pagar 4,50, que puede ser el de 2 kilos, pero si pasa a 3 son 4,80. O sea, que por esos céntimos... En el caso de Correos Express, si no recuerdo mal, hay, no sé si es hasta medio kilo, lo que pasa es que tú a lo mejor nunca has enviado, sí. Medio kilo, 2 kilos, 5 kilos, sí. 10 kilos, 15 kilos y 20 kilos o algo así. Sí, por ahí va la cosa, eso ¿vale? Es. Susana, ¿trabajas con DHL? No, mira, por eso no trabajo. Trabajamos. Vaya, joder. Vaya, pues. Es que seguro no sé si lo hace. DHL sé seguro que lo hace. DHL, en según qué contratos, el ejemplo que os quería poner, te dice hasta 2 kilos te cobra un importe, ¿vale? De 2 a 5 otro importe, de 5 a 10 otro, y a partir de 10 te va cobrando de kilo en kilo. ¿Vale? Eso es menos ventajoso que otra gente, por ejemplo, no sé, el caso de que poníamos de Correos Express, que te da unas horquillas muy grandes. Sí, no, disculpa, lo estoy viendo y es hasta 1 kilo, hasta 2, hasta 3, hasta 4, 5, 10, 15 y luego kilos adicionales. En el caso de Correos Express, ¿no? Perdón. Vale. Sí. En el caso de Correos Express, vale. Sí, pues sí. 15, claro, Correos Express dejará de ser útil cuando yo haga envíos de más de 15 kilos. ¿Lo veis? Sí. Y hay otras plataformas, otra gente que te envía y te hace, por ejemplo, pues unos envíos o unos importes muy, muy distanciados. Entonces, claro, todo depende del tipo de envíos que vayamos a hacer. Pero por general, cuanto más abiertos sean las horquillas de envío, de peso, mejor para vosotros. ¿Vale? Lo entendéis, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Por ejemplo, comparto con vosotros una tienda, ¿vale? Un segundito, la comparto y os la enseño, ¿vale? Esta tienda online, ¿vale? Directamente tiene un coste de envío más o menos ventajoso, por decirlo así, ¿vale? Pero tiene un coste especial cuando alguien pide, evidentemente, una bobina. ¿Por qué? Porque una bobina pesa mucho. ¿Cuánto puede valer? ¿Cuánto puede pesar una bobina de 50 metros de vinilo, José Ángel? Si es de 1,22, pues unos 6 kilos o así puede pesar. Vale. O más. Evidentemente no es lo mismo enviar esta bobina
que enviar este bote de spray. El coste no tiene nada que ver. Entonces lo que hago es, esta gente tiene un coste muy económico para prácticamente todos sus artículos y tiene unos artículos específicos a los cuales les añade un coste más caro. ¿Sí? Un sobrecoste más caro. ¿Sí? Por lo que sea, por el motivo que sea. Entonces, bueno, al final esa es una opción que no es mala opción. ¿De acuerdo? Ok. No sé si esto te aclara algo o no, David. Sí, sí, sí. Sí, no, Porque sí, es inviable, como tú dices, ir artículo por artículo tocando los costes de transporte. Claro, si lo tienes todo desde el principio y vas haciéndolo, pues bueno, aún tira que te va. Pero como Ni aún tengas la así, tienda ya. ni aún así. Pero vamos, Porque con la luego tienda llega, montada ni de coña. O sea, porque luego llega Seur y te cambia los precios, o porque mañana ya, resulta que te visita el comercial de MRV y te da mejores precios, o ¿vale? ya, y tienes que volver a cambiar todo. Jo, ya. Exacto. Y luego tenéis una historia, no sé si conocéis, ya que estamos en esto, no sé si conocéis SendCloud. Perdón, si lo escribo bien, mejor. ¿Alguien conoce SendCloud o ha trabajado con SendCloud? No. ¿Qué es? Nosotros estamos montando varias tiendas online que tienen SendCloud, que están trabajando con SendCloud, ¿vale? Es que Eso poner la se dieron plataforma... mucha publicidad y por lo que leí tenía la pinta como muy fácil de resolver todo. Pero ya no sé, y como estoy aquí tan obsesionada con trabajar con empresas de España y no sé qué, pues Pero si aquí y estás ahí se trabajando con quedó. empresas de España, ¿eh? ¿Cómo? Esto es una empresa de España. Pero no eran unos belgas o no sé qué, que se lo Sí. inventaron. Sí. Eso sí, pero a lo que me refiero es que lo que tú haces, ¿vale? Y esto es lo que a mí más me mola, es que tú haces tus contratos con tus agencias de transporte, ¿vale? Tú tienes un contrato con, por ejemplo, Susana ha dicho que dime con cuál no trabajo, ¿vale? Entonces yo trabajo con 4, con 5, con 6 agencias de transporte, con las que sean, ¿vale? Y entonces directamente lo que hace SendCloud es, en función del pedido, va a enviar el pedido por la agencia de transporte que al cliente le salga más económico. O sea, al cliente le sale más económico, a ti te sale más económico. ¿Sí? Es decir, que es un... ellos Es lo que, simplemente te lo es lo que se estudian o llama... cómo hace esto, ¿qué es? ¿Qué es lo? Vale, entonces, ¿qué es lo que necesitas ¿Aglutinan hacer? todos o...? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Pues simplemente lo que tenéis que hacer es, bueno, veis aquí que tiene integración para Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Amazon, para lo que queráis, ¿vale? Y luego tiene para un montón de transportistas. Entonces tú cuando abres su plugin te va diciendo, oye, tu usuario y tu contraseña de integración de correos, tu usuario y tu contraseña de integración de Seur, tu usuario y tu contraseña de integración de correos express, ¿sí? Entonces tú los metes y entonces él lo que hace es cuando el cliente va a hacer el pedido, como ya tiene dentro de su base de datos de SendCloud, tiene tus tarifas, en lugar de ofrecerle al cliente un envío de una manera o de otra, ¿vale? Lo que le ofrece es al cliente el envío más económico, ¿vale? O si hay dos, si tú lo configuras con dos, le ofrece las dos opciones más económicas. O tú le dices, oye, ofrécele siempre la más rápida y la más económica. Pues la más rápida y la más económica, ¿vale? Entonces tú ya no te preocupas de qué haces eso, sino que te preocupas de esta historia. Y creo, y esto ahora me estoy tirando a la piscina, pero me intento enterar para el lunes, que al comercio SendCloud creo que no le cobra nada. O muy poco. ¿Vale? Cobra un porcentaje de las agencias de transporte. ¿Eh? ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque SendCloud al día hará 10.000 envíos con correos y vosotros hacéis 3. Entonces a SendCloud le cobran el precio a 3 y luego SendCloud os cobra a vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿realmente estás trabajando con empresas españolas? Sí. Lo que pasa es que estás trabajando con una plataforma intermedia. ¿De acuerdo? Ok.
Es decir, que ya no nos facturan a nosotros directamente el Correo Express, ni Segur, ni nada. Lo puedes hacer que te facturen, a ti, pero entonces SendCloud sí que te factura a ti, ¿vale? ¿Sí? Entonces todo depende de lo que queráis, hacer, ¿vale? ¿Dudas? Ninguna. ¿No? ¿Está más o menos claro el tema del transporte? Muchos transportes también trabajan por zonas. Esto lo de las zonas lo lleva mal, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo por zonas? No te entiendo. Tienes tarifas por kilos. Sí. Algunas de ellas, yo qué sé, según, y resulta que después le mandas a un pueblo y tiene esas leyes, hay unas que aparte por cobrarte por kilos, te cobran por zona 1, 2, 3. Claro, pero entonces tú lo que tienes que hacer es, no, a ver, no es por zona, eso es por saltos, ¿no? Que llaman ellos. Yo creo que es por cenar, les cuesta más, lo tienen que subcontratar, Sí, ¿sabes? porque ellos no Si coges llegan. ciudades Sí. grandes no tienes problemas, pero como cojas porque ellos no llegan hasta allí, entonces directamente, por ejemplo, yo quiero enviar algo a Boltaña, igual no tengo ningún problema porque lo envían de Zaragoza a Barbastro y de Barbastro lo llevan a Boltaña, ¿vale? Pero a lo mejor a Fiscal, que está a 12 kilómetros de Boltaña, no lo envían. Entonces, directamente lo que hacen ellos es, lo dejan en una central que tienen en Boltaña y en esa central de Boltaña hay un repartidor local, o más o menos de la zona, que reparte, ¿no? ¿A eso te refieres? Exactamente, sí. Entonces, pero eso es por lo que ellos llaman los saltos. Bueno, sí, las zonas o los saltos, llámalo como quieras, ¿vale? Pero entonces esa es la única opción que te queda, es meter códigos postales, pero claro, te puedes hundir. Al final, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que también tenéis que valorar, a ver, es si la diferencia, todo, esto es como todo, si la diferencia en el coste os supone mucha pérdida a vosotros. Es lo que decía José Ángel. A ver, si a mí enviar un paquete Zaragoza-Boltaña me cuesta 8 euros y enviar un paquete Zaragoza-Boltaña me cuesta 9 euros, pues hombre, si vendo artículos de 30 euros, pues a lo mejor sí que me preocupa 1 euro. Si vendo artículos de 300, a lo mejor ya no me preocupa tanto 1 euro. ¿Vale? Entonces, bueno, todo depende de la pérdida, por decirlo así. Son céntimos, en mi caso, pasar de un rango a otro. Entonces, es que si no estarías pendiente, yo qué sé, pues si el melón o la sandía que venda María José, si pesa de 3 kilos a 3 kilos 100, pues hombre, pues a lo mejor 100 gramos es dinero, pero también tienes que hacer una media de lo que pagas y de lo que envías. Sí, sí, por eso os digo que no es que, a ver, y luego esto también es como todo, ¿vale? Yo parto de la base que para mí una de las máximas del correo electrónico es que nunca se debe de ganar dinero en los gastos de envío. ¿Vale? No sé si entendéis lo que estoy diciendo. Me imagino que te refieres a gente que está pagando 5 por paquete y luego cobra el cliente le cuesta 3 o 12 o lo que sea. Claro, y entonces dice, no, es que esto, pues por el tiempo que me cuesta embalarlo y no sé qué y no sé cuánto. Pues lo que yo sí pienso que es razonable, que si a mí me cuesta 4,50, decir 5, pues por el que se pasa un pelín y termino pagando 5,10. Eso es otra cosa, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, a ver, en este caso de los del vinilo que os he enseñado antes, ¿vale? Tú lo puedes comprar a media bobina, a bobina o por metros, pero cuando lo compras por metros tienes un sobrecoste de 5 euros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ponerte un canutillo que vale un dinero y porque tienen que cortarlo a mano. Sí. Y ellos consideran que eso vale 5 euros. La manipulación del pedido vale 5 euros. ¿Vale? Perfecto. Lo asumo. Y si no, compra una bobina entera. ¿Vale? O media bobina. ¿Sí? No, oye, yo compro una merluza, pero la quiero limpia y sin espinas y sin no sé qué y sin tal. Pues hombre, el pescatero debajo de casa nos lo hace, pero a lo mejor una tienda online que vende 200 merluzas al día, pues no nos lo va a hacer. Si quiero que me lo haga, tendré que pagar algo, porque hay una manipulación con los artículos, ¿vale?
y eso se paga y ya está, no pasa nada, ¿vale? Pero lo que me refiero es que hay mucha gente que dice, no, es que como, bueno, pues estoy cobrando, tengo pedidos de 5 euros, pedidos de 7 y pedidos de 8 euros de gastos de envío, pues pongo 8 euros de gastos de envío y así seguro que nunca palmo dinero. Ya. Pero, no sé, eso lo único que os va a llevar va a ser a no vender o a vender menos. ¿Sí? Los gastos de envío cada día se ven como esto, ¿cómo se llama? Una forma, por decir así, o un valor añadido menor en el pedido online. Sí. Nos guste o no, la gente ya estamos acostumbrados a comprar online y ya estamos acostumbrados a que nos los manden. Entonces, antes sí que podíamos decir, hombre, pero te lo envío a casa solo por 3 euros o por 5. Vale, bien. Pero me lo envías. ¿Vale? Es que dices que es conveniente el no cobrar los gastos de envío. Bueno, no sé si es conveniente o no. No sé si es conveniente o no, pero a lo mejor es algo que tenemos que valorar dentro de nuestra estructura de negocio. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. Yo sea, mismo es que cuando voy a comprar busco siempre el que no me cobre los gastos. O sea, A ver, yo por ejemplo, por poneros un ejemplo, y creo que es así, ¿vale? Cuando vosotros compráis en Globo, ¿alguien compra en Globo o en Deliveroo? No. ¿Nunca habéis comprado nada en Globo de comida? No. O Deliveroo, Just Eat, cualquier empresa de estas de comida. ¿Nadie ha comprado nunca nada? Yo básicamente porque no llegan, o sea que no tengo esa experiencia. Bueno, sí, en tu caso lo tienes más difícil, pero ¿nadie habéis comprado nada? ¿Nunca? ¿Ni habéis entrado por curiosidad? Yo no, mis hijos. Y me parece que es que te cobran 3 euros o 4 o 5 por llevarte... No te cobran nada por traértelo. No. Ah, pues estaba equivocado. Ah, era otra tienda, sí. Lo que te cobran más caro... El McDonald's o algo así. Que si tú lo vas a buscar. Sí. O sea, por ejemplo, si yo voy a la, no sé, a la Antilla y pido un bocadillo en la Antilla y ese bocadillo en la Antilla vale 4,5 euros, a mí se me lo trae Globo, vale 6. En esos 6 euros está el dinero que cobra el repartidor de Globo y la comisión que se queda a Globo. Aparte que se quede de algo de los 4,5 del restaurante. ¿Sí? Claro, y estéticamente queda mucho mejor porque dice gastos de envío gratis. Entonces, yo si no he estado en la terraza, que siempre te cuesta el café un poco más. Claro, si yo no he estado nunca en esto, ¿cómo se llama? En la Antilla y sé lo que valen las cosas, yo ni me voy a enterar. ¿Vale? Claro. Y si te enteras y si has estado, lo valoras como el servicio que te están dando. Claro. Si yo, por ejemplo, llego y digo, oye, María José llega y va a repartir su mercancía ella misma, ¿vale? Ella valorará lo que vale su tiempo. ¿Sí? Y resulta que con eso, pues a lo mejor si lo valora realmente entre el tiempo que tarda en envolver, el tiempo en preparar, el tiempo que tarda en llevar, la gasolina, el no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pues a lo mejor le salen los gastos de envío a 5 euros o a 6 euros. Y resulta que, porque, bueno, en su caso me imagino que no habrá, pero en el caso de Zaragoza tenemos unos riders de estos, los que van con las bicicletas o con los patines, y resulta que enviar un paquete de esquina a esquina de Zaragoza te cobran 3 euros. Que ninguno de nosotros nos cuesta 3 euros. ¿Vale? Bueno, pues a lo mejor yo tengo que valorar pagar al rider que me cuesta 3 euros o incluso decir, oye, lo mando a través del rider y en vez de 3 euros lo dejo a 1 euro o a 0, que es una medida súper popular, porque si yo lo hiciese me costaría 6. Entonces ya me estoy ahorrando 3. ¿Lo veis? Claro. Claro, al final decir, ostras, y al final valoro, es decir, no, si yo, por ejemplo, no sé, cuando vendo carne en mi carnicería tengo un 33% de beneficio y cuando la vendo en online
tengo solamente un 28. Bueno, pero es que también la venta es diferente. Como decía José Carlos, no atiendes al cliente, no tienes problemas, no, muchas razones que te ayudan a que la venta sea más fácil o más directa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues allí os da para jugar mucho con los gastos de envío. ¿Vale? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? Yo solo un comentario, que es verdad que pagar los gastos de envío parece que es un dolor de corazón, pero no entendemos que la compañía de transporte no te lo va a hacer gratis. Si ponemos lo del ejemplo aquel que hicimos tú y yo de la magdalena 1 euro y le clavamos 3 euros a la magdalena por el transporte, 14 magdalenas, eso es impagable, ¿no? Pero hay que entender, o sea, se puede hacer de alguna manera, pero desde luego, o sea, el del transporte tenemos que entender que cobra, y si no, te coges un taxi y te vas a buscarlo y veremos a ver lo que te cuesta, ¿no? Yo es que creo que hay que educar a los clientes un poco también, ¿eh? Creo. No sé. Así, tenemos claro que el transporte se paga y efectivamente, incluso cuando estás cogiendo algo en una tienda que te pone gastos de envío gratis, sabes que en algún sitio está clavado el envío. Pero a nivel psicológico, aunque sepas que te lo están clavando el otro lado, parece como que eliges, como ha dicho antes José Ángel, el que no te cobra gastos de envío. Si todo el mundo va a pagar el transporte, con lo cual de alguna manera o de otra lo ha metido en algún sitio. Pero es que, a ver, vamos a ver. Yo ahora os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Yo ahora voy a comprar, a que me haga José Ángel me estampe unos vinilos en unas camisetas, ¿vale? Llego a José Ángel y me dice, mira, estamparte el vinilo en la camiseta vale 10 euros por camiseta, ¿vale? Y cuando le voy a pagar, José Ángel me dice, espera, porque eran 3 camisetas y saco 30 euros. Me dice, no, me tienes que dar 38. ¿38? Pues no me habías dicho 30. Sí, pero me tienes que pagar 3 euros por el tiempo que ha estado la máquina funcionando. 2 euros por la electricidad que he gastado y 4 euros por el alquiler del local. ¿Cómo? ¿No? Claro, es como que Eso le diríamos a José Ángel, le diríamos, ¿qué me estás diciendo? Claro. Lo que entendemos cuando alguien compramos en online, ya sabemos que nos lo tienen que traer y que eso tiene un coste, pero entendemos que eso está dentro, mucha gente entiende o considera que eso debe estar dentro de la venta. Efectivamente, porque para bien o para mal, puede ser que no lo podamos asumir, pero si no lo podemos asumir, a lo mejor tenemos que dar un valor añadido. Es decir, si yo, claro, te digo que te envío de lunes a domingo, pues bueno, puedo asumirlo, ¿vale? O si yo te digo que entre semana te envío gratis, pero si lo quieres el sábado o el domingo te cobro un sobrecoste de 3 euros, pues lo entiendes, ¿vale? Pero es lo que os digo, es decir, al final hay mucha gente que, aunque os parezca extraño, lo que está pensando es que eso tiene que ir incluido dentro del pedido. Aunque yo, ya vuelvo a repetir, pienso que no. Pero hay mucha gente que lo está pensando. Pero continuamente tienes que recalcular el margen bruto sobre ventas y hay mucha casuística. Ya, pero al final, ¿qué quieres cómo lo vamos a hacer si no? Al final de mes tú llegarás y dirás lo que he vendido y lo que me han cobrado y podrás sacar tu margen y tus beneficios y todo lo que quieras, pero al final, o sea, yo tengo clientes que, por ejemplo, me dicen, oye, Isaac, a mí me cobran de media de gastos de envío 4 euros, ¿vale? Yo más de 2 euros no puedo bajar por envío, ¿vale? Y pongo un envío de 2 euros, ¿vale? Pero tengo otros que me dicen, no, yo envío gratis. Claro. Es que además... ¿Por qué enviamos gratis? ¿Por qué enviamos gratis con pedidos superiores a 50 euros y no enviamos gratis con pedidos inferiores a 50 euros, David? Pues por el volumen, porque ya tendrás calculado de alguna manera... Porque como ganas más dinero, aunque ganes menos margen, o sea, a una tienda online,
le sale más a cuenta vender un pedido de 30 euros y cobrar los gastos de envío que vender un pedido de 50 euros y regalar los gastos. A nivel de margen bruto, seguro. Seguro. Otra cosa es a nivel de dinero que ingresa, pero a nivel de porcentaje seguro que gana más con un pedido barato. Porque su margen es limpio. Pero eso ya son cosas que cada uno tenéis que calcular. Yo no puedo, es lo que os decía, si yo hago una web y regalo el dominio y regalo el hosting, es mi problema. Pero yo entiendo que hay clientes, y los tengo, que cuando les hago una web no me preguntan cuánto vale esto otro. Igual que cuando José Ángel vaya a alguien y yo vaya a decirle, José Ángel, quiero unas camisetas, ¿vale?, que ponga mi logotipo y una frase y tal, José Ángel me va a hacer un diseño, que no me lo va a cobrar aparte, posiblemente, o sí, no lo sé. Pero yo entiendo que dentro del precio ya está ese diseño. ¿Tengo o no tengo razón, José Ángel? Así es, así es. Estás en el teléfono. Entonces, esto funciona así. Entonces, nos guste o no nos guste. O sea, yo no digo que sea la mejor historia, pero esto desgraciadamente funciona así. Entonces, el cliente da por supuesto, hoy en día y cada día más, que le tenemos que poner el paquete en casa al menor coste posible. ¿Que es una putada para nosotros? Lo sé. Pero es lo que está esperando el cliente. Y además ahora, un paso más, la mayoría de los grandes están haciendo todas las devoluciones gratuitas. Claro. Con lo cual ya, si alguien quiere devolver y le dices que tiene que pagarlo de su bolsillo, todavía más. Ya. Pero bueno, eso ya son otras historias. Bueno, señores, lo que os he dicho, si tenéis cualquier cosa para el lunes, por favor, enviarme un correo. Si no, disfrutar del fin de semana. No os mojéis mucho, que parece que va a volver a llover. Y nos vemos el lunes. ¿De acuerdo? Venga, buen fin de semana a todos. Hasta el lunes, Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de a todos. Hasta luego. Igualmente, Gracias.